This show is in Spanish. Please enable your subtitles by going to Settings Subtitles English. Thank you. Enjoy the show. De seguro que sí. Bueno, démosle la bienvenida a mi invitado y él es obviamente Alex del show de Alex TV. Alex, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Angelito, buenas noches. Saludos Buenas noches. a toda tu audiencia, saludos desde Monterrey. Y aquí estamos gracias por la invitación, por cierto. Y aquí estamos para platicar de este tema que, digo, no soy ningún experto y quiero adelantarles que lo que les diga hoy no es más que una opinión. Realmente no me gusta hablar en absolutos o decirles que esto es la verdad, pero sí me gustaría platicarles todas las diferentes cosas que he sabido mezclado con experiencias personales, que es un tema que me siento muy a gusto de platicar, muy importante, ¿eh? Siento que prepararse para la muerte es muy importante y no significa que no queramos vivir. Significa al contrario, que queremos vivir y vivir la vida al máximo, pero prepararse para la muerte porque es un poquito más de lo que creo que se nos dice. Estoy encantado, Alex, que estés aquí. Anoche me desvelé viendo tus videos, veo los temas que te gustan tocar, tiene mucho que ver con la espiritualidad. Ajá. Y bueno, me va a encantar, Alex, que conozcas a mi público y que mi público te den sus opiniones sobre este tema. Bueno, para empezar aquí dice Carlos Armando, ya llegué, dice, estoy celebrando la victoria de mi Celajú 3-0, le va ganando al FAS de Salvador. También clasificó Colombia a semifinales. Bueno, pues un aplauso para eso, Carlos Armando. Supongo que es fútbol, ¿verdad? Supongo que es fútbol. Sí, pasó Colombia en la Copa. Sí. Pues felicidades, Carlos. Lili López dice, Angelito, yo estaba a un lado de mi suegro cuando partió. ¿Y qué viste, Lili? Cuéntanos. Angelito, yo sueño muy seguido personas que ya fallecieron. Bueno, según he hablado con gente que se dedica a esto del esoterismo, que tienen algún don, nos han dicho, Alex, que es porque tienen estas personas como Gardenia, que puede ver a personas que fallecieron y que puede platicar incluso con ellos en sus sueños, pues tienen el tercer ojo abierto, ¿no? Es lo que nos han dicho aquí en el programa. Dice Masi, Angelito, mi mamá no estaba enferma y decía que mi abuelita la molestaba mucho, se asomaba a su recámara y se le quedaba viendo. Ella falleció de un infarto. Momia Blogs. De todo eso les voy a platicar qué pienso que es. Todo tiene explicación, ¿eh? Sí. Ok, querida Momia Blogs, bienvenida. Estaba preguntando ayer por ti justamente. Dije, tengo días que no la veo. Bienvenida, Momia. Depende cómo lo veas, dice Chinita. También puede ser un bosque oscuro. Claro que te van a recibir, pero de ahí te pasan a un hospital. Bienvenido, Alex, te dice Chinita. Gracias. Dice Mario, sí estoy viendo la novela. Qué bueno, Mario, yo sabía que sí. Pues es que esa novela, bendito el canal Telenovelas que está transmitiendo esas novelas que nos tocó ver de niños, ¿no, Mario? Yo también, el sábado me sentí y recordé los viejos tiempos de cuando me sentaba Alex con mi mami y con toda la familia a ver estas telenovelas ochenteras y noventeras, ¿no? Entonces, sí, recordar es volver a vivir, querido Mario. Disfrútala. Y yo ya los sábados, después de las 8, ya apago mi celular y digo, que nadie me moleste porque voy a ver mi novela. Tenía años que no veía una novela, imagínate. Bienvenido, Alex. Gracias. Dicen aquí, hola chicos, cerveza, refrescos. Dice Lili López, estaba haciendo mucho frío, yo lo tapaba porque él sacaba su brazo debajo de las colchas. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Soy Mini, acabo de entrar. Buenas noches, Mirna. Mini, bienvenida. Bienvenida. Me imagino que vienes del canal de Alex. Bienvenida. Sí, Angelito, es fútbol. Ah, pues felicidades, Carlos. Qué bueno que ganó tu equipo, qué bueno que clasificó. Qué padre, qué bueno que estés contento por eso. Dice, no, dígale que usted no se quiere ir. Él me decía, pues no quiere. Ah, o sea, estaba teniendo una conversación con alguien aparentemente que tú no veías, Lili. Órale. Buenas noches, la de tenis. Alex, ¿tú estudiaste algo? Saludos y besos, dice Mar Arreola. De esto no. Si a eso se refiere, no. Lo más mínimo. Ahorita si quieren les platico toda la historia de dónde viene todo esto. Bueno, y se reía, dice, él estiraba su brazo como queriendo alcanzar algo. O sea, estaba viendo algo. Bueno. Fíjate, Alex, que yo tenía una doctora que la conocí desde muy pequeño, era como mi familia, la perdí con la pandemia, ella se fue a causa del cobicho, y platicábamos ella y yo de muchos temas, y uno de los temas que hablábamos era ¿no? Porque ella era muy espiritual también. Entonces ella me decía que científicamente tenía una explicación, Alex, el hecho de que cuando tú estás a punto de irte de este plano, ves estos seres queridos que ya no están contigo, ¿no? Incluso hay gente que ve incluso hasta mascotas queridas, ¿no? Y ella me decía, bueno, es que el cerebro entra en un estado como de trance porque pues estás a punto ya tu cuerpo ya está en lo último y entonces estos químicos producen el que tú veas estas alucinaciones y obviamente las alucinaciones van a ser agradables, ¿no? O pueden ser también desagradables, puedes ver espectros o cosas así, o generalmente ves a gente que ya no está contigo y que extrañas, pero no necesariamente, me decía ella, quiere decir que sea real. Dije yo, no, hombre, qué decepción, ¿no? Buenas noches, Katy. Pónganme 0 por llegar tarde. No, está bien, no pasa nada. Entonces, Alex, yo te pregunto a ti directamente.
sé que te gustan mucho estos temas y sé que has leído, te has documentado, gente que has conocido, que has tenido en tu canal. ¿Tú crees que existe vida después de la muerte? Lo que creo es que nunca morimos. Ándale, eso Sí, está mejor. Eso está sí, no mejor. morimos nunca. La muerte es un simple cambio que hay que prepararse, especialmente porque no nos dan información. Y lo que creo es que somos espíritus que están teniendo una experiencia física, o si le queremos llamar corpórea o humana, en la Tierra, como le quieras llamar. Nosotros no venimos de la Tierra, nadie de nosotros. Seguro has escuchado el concepto de semilla estelar o gente que dice que Sí, viene sí, de lo he las visto, lo he Pleiades. visto en la televisión, lo he visto en las películas y todo Así eso. es, todos somos semillas estelares, o sea, no hay, somos seres que se consideran de tercera densidad. Digo, para dimensionar eso, una piedra, una cascada, una gota de agua es primera densidad. Mi perrita que está aquí conmigo, y una disculpa si se oye los Ajá, ladridos, sí, ya lo escuchamos. ahorita estaba escuchando, ella es de segunda densidad. Por la gente que es muy cercana a sus mascotas, ellas son de segunda densidad, una planta, un árbol, una cosa así. Nosotros somos los únicos seres en la Tierra de tercera densidad. Bien importante porque si hubiera más de otra especie de tercera densidad estaríamos en guerra, Ok. como el planeta de los simios. Ujú. Esto porque hay gente que dice es que mi mascota está teniendo una experiencia diferente, pero sí, es una experiencia espiritual. Entonces, todo es parte del origen. Una piedra, una gota de agua, tu mascota, tú y seres superiores, todos venimos de la creación. Eh, Hay digo, estoy un poquito preparando el tema, una disculpa. Pues sí, no. Hay muchas Adelante, porque historias. ya te están haciendo varios comentarios y ya te están haciendo preguntas. Entonces, ¿Sabes algo de la gente de morir presiente su muerte? Sí. Sí, de hecho hay un presentimiento físico y un presentimiento espiritual. ¿por qué, Alex? ¿Por qué alguien podría presentir? Bueno, perdón, déjame dar la bienvenida. Ah, Sí, Miri Angelitos, ¿verdad? Yo te estaba viendo hoy o ayer. ¿Cuándo fue que te estaba viendo en tu en vivo de TikTok, Mirna? Yo soy el que te estaba saludando, que me dijiste, hola Ángel, no sé si me has visto antes. Sí, ya te dije que a ver cuándo vienes aquí con nosotros al programa. ¿Por qué alguien tendría que presentir su muerte, Alex? porque o sea, la muerte existe solamente físicamente, o sea, sí te mueres físicamente. Y de hecho lo que explica la doctora tiene mucho sentido y para la gente atea es lo que piensa, que simplemente hay una desconexión de conciencia, entonces nos vamos al nada, o sea, se pone todo negro y ya no te das cuenta y estás muerto. Es cierto, y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo quiere vivir, tiene su propia agenda, ¿eh? El cerebro en particular quiere vivir por siempre. Entonces, por eso tú tal vez hayas escuchado, o la gente que nos está viendo, que parientes o amigos y todo que fallecen en un hospital, si les hacen estudios, el azúcar, aunque no sean diabéticos, el azúcar está altísima, las enzimas del hígado altísima, porque el cuerpo ya cuando presiente que se va a morir, Sí. lanza, es como, oye, pues de morirnos a seguir viviendo, te sube el Es lo que, cardíaco. es lo que me contaba mi doctora, ¿no? Así es, o Claro, sea, en términos como más científicos de estos químicos que tu cerebro suelta, produce, lo que que sea con hacen. tal que siga latiendo tu corazón, esa es la Ujú. meta. Es como una defensa, ¿no, Alex? Así es, porque sabe que se va a morir y sabe que es definitivo para el cerebro, porque nadie se lleva su cerebro, ¿eh? Digo, para los que crean en cierta religión y todo, pues el cerebro se queda con el cuerpo. Sí. Entonces, el cerebro, que es el que dicta la agenda del cuerpo físico, es el que sí presiente y de alguna manera actúa así. Otra cosa es muy, yo creo que ya más de uno lo ha escuchado, es que cuando presientes que te vas a morir, gente que tiene un cáncer avanzado, etcétera, se quieren reproducir porque quieres dejar tu semilla, o sea, quieres dejar tu descendencia, ¿no? Aunque tengas hijos y todo, se busca un poquito tener una reproducción por medio del sexo, ¿no? Entonces es un tema también ahí que se dice que cuando uno presiente su muerte a meses, a un mes, etcétera, quiere de alguna manera tal vez el cuerpo dejar descendencia, ¿no? Pero eso es una respuesta una intuición del cuerpo o de nuestro acompañante en esta experiencia. El espíritu nunca muere, el espíritu es creado, el espíritu existirá por siempre. Vamos a pasar por muchas experiencias parecidas a esta. Todos hemos pasado, es que si ya llegaste a la Tierra, tú ya pasaste muchísimas cosas. El tema es, no lo recuerdas. Has pasado muchas veces el tema de la muerte. Igual se te hace una especie de borrado. Dicen que por tu propio bien, para que los traumas y este tipo de cosas no los lleves a la siguiente vida. Y de todo esto vamos a platicar porque tiene muchos matices y no quiero tocar fibras de temas de religión y todo, y simplemente les quiero presentar las diferentes opciones que he visto, ¿no? Bueno, Pero aquí justamente Alex dice Mar, mi pregunta, Alex, fue porque mi abuela antes de morir se soñó en un ataúd y a la semana murió.
Y sí, yo creo que si no morimos, no sé si hay reencarnación, pero no morimos. ¿Tú crees que hay reencarnación, Alex? Sí, sí, la reencarnación, pero es un proceso que por desgracia, todo lo que platicabas del túnel y todo eso, digamos que estamos de acuerdo que hay una fuerza en esta tierra, ¿no? Que es la que controla esta tierra, el sistema, como lo queramos llamar, otros le llaman de otras maneras, ¿no? Ellos necesitan que tú regreses una y otra vez. Entonces, trabajan con tu culpa, trabajan con, pues no sé, con un poquito tu angustia te presentan toda esta situación de gente que es importante para ti, puede ser una figura espiritual, una figura religiosa, definitivamente gente que ha trascendido antes que tú, o sea, porque tú lo sabes, no te van a poner a alguien vivo, porque si vas a decir, pues, espérame, mi papá está en vida, no, no, si mi papá falleció, entonces estoy en el lugar correcto. Te presentan todo esto porque lo que están buscando es que tú, por tu libre albedrío, porque eso es lo que digo de prepararse para la muerte, bien importante, saber que tenemos opciones. Vas ahí, se te dice, mira, te presentan una revisión de vida y dice, mira, hiciste todo esto, tienes que regresar a arreglarlo, ¿no? Entonces tienes que hacer lo que se le llama contratos de alma, contratos kármicos también, otros le dicen, que en esencia es arreglar lo que hiciste, pero la realidad de las cosas es que lo que ellos necesitan es que tú regreses una y otra vez. Como hay muchos sistemas como la Tierra, hay una cantidad infinita de planetas y todo, y otro ¿Y tipo sería, de... oye, Alex, ¿y el creador sería el mismo de toda esta galaxia? Eso es lo que yo pienso. No, de todo, hay un solo creador del universo. O Y sea, son de todos de los todos. mundos, por así decirlo, de los Sí, extraterrestres, de quien ustedes me digan, es el mismo Dios. todos y todo, y fíjate, y lo más hermoso es que él ama infinitamente a toda su creación. Oh, qué bonito eso. Por eso ese concepto de buenos, malos, son conceptos de aquí de la Tierra, ¿eh? O sea, ese concepto de que es que soy de los buenos, son de los malos, es que, digo, ya sé que no te gusta mencionar al chamuco y ese tipo de cosas he visto. Y no hay que invocarlos tampoco, hay que estar amigados y mandarles nuestra luz y amor a todos estos. Por eso te decía, todo tiene una razón de ser. Y lo de la Santa Muerte, en el tema, todo. Yo en ese caso lo único que diría es ese tipo de energías, ese tipo de entes, no entrar con ellos porque puedes meterte en muchos problemas, ¿no? Entonces, mandarles tu luz y amor, no odiarlos, no decir que son malos, simplemente no van contigo, ¿no? No están en tu vibración. Mira, Entonces, Alex, sí. déjame leerte un poco lo que está diciendo el público. Dice Frantoni, cuando yo cuidaba a mi padre en el hospital 2 días antes de irse, sentí que vino a despedirse de mí. Lo sentí en mi cuarto. Él murió un domingo. ¿Cómo podría haber pasado eso si él todavía estaba en este plano, Alex? No entiendo. Sí, ¿te acuerdas ahorita que te interrumpí? Una disculpa cuando mencionabas de que gente que ve a seres que ya trascendieron, seres que ya murieron, seres queridos, hay un plano junto con esta realidad que se llama plano astral. Tal vez hayas escuchado de los viajes astrales. Sí, claro. Que, Mi mami los hacía. así es. Todos vamos al astral en las noches cuando dormimos. Por eso también otra cosa bien importante, dormir y realmente dormir, porque es un proceso natural que perdemos la conciencia, porque si nos vamos al inconsciente, perdemos la conciencia de esta vida física y te vas a otros planos. Y entonces sí puedes ver a un ser que falleció en el plano, pero eso significa que el ser también está en el plano astral. Si no, no lo pudieras ver. Si el ser ya se fue a otra galaxia y todo, es que nuestro andar suena un poquito complicado, pero nuestro andar es como almas independientes, ¿no? Aunque bueno, hay otro concepto que también se llama la familia álmica, ¿no? Y que es que algunas experiencias como la Tierra las hacemos en grupo. Pero cuando ya, por ejemplo, te vas a otro plano, a otra dimensión, ya, tú estás allá y acá. Y por eso el desapego es muy importante. Fíjate, Alex, hay una cosa, Alex, que yo siempre me he preguntado y digo, bueno, las personas, bueno, ahorita lo sigo leyendo, dice Vicente Rodríguez, saludos, Angelito, aquí llegando, abrazos a ti, tu excelente invitado, muchas gracias, Vicente. Chupapop, dice de Tocho Morocho con Angelito, buenas noches, bonita noche a todos, gracias, Chupapop. Buenas noches, Marcos, bienvenido, llegando, dice, hola, Angelito, buenas noches. Dice Katy México, mi hermana murió hace un año, recién lo cumplió. Ella soñó a mi papá ya fallecido un mes antes de que ella muriera. Él le decía que ya era hora de irse. Wow, Sí, eso sí es impresionante, Katy. Ay, coles, ¿qué te iba a decir? Te iba a decir algo, Alex, que... Te quería más mencionar lo del astral, porque va relacionado todo el tema de fantasmas y todo ese tipo de cosas. El plano astral es un plano que está aquí en la Tierra y es donde nos podemos ir al dormir. Ahí está un viaje astral. Podemos tener contactos con seres que trascendieron, pero significa que es bien importante transmitirles que ellos tomen su decisión y se vayan, ¿no? Como se dice en los velorios también, vete, o sea, no te quedas aquí con nosotros, ya no estás,
porque sí puede suceder que tú estés en el plano astral, fallecido, pensando que estás vivo. Como la película... Ocurre mucho, ¿no? Ocurre bastante, Sí, ¿no? sí, sí, como la película Los Otros, creo que se llamaba. O la de Ghost, que él se queda O para la de cuidar a Ghost, exactamente, su hasta que le amada. explican qué sucedió, porque él quería aparte moverse y mover cosas y le explica el otro espíritu, es que tú ya no estás vivo, ya no tienes cuerpo, ya lo tienes que hacer como que de adentro de ti. Y Fíjate, sí Alex, sucede. Sí, ahorita me acordé que mi mami tenía muchos de estos trabajos con la gente que la visitaba y era eso, ayudar a las personas que habían perdido a encontrar la luz. Es lo que ella decía siempre. La mayor parte del público, de la gente que viene a verme, es para que ayude a sus seres queridos a decirles que ya no están acá, que ya murieron. O sea que ocurre más de lo que uno piensa, ¿no? sí. Ya recordé lo que te iba a comentar, Alex. Te iba a comentar que yo siempre he pensado que por qué las personas que se van tendrían que seguir pendientes de nosotros. Como por ejemplo, en mi caso, que yo ya no tengo a mi mamá y a veces digo, se me hace tan egoísta decir, mamá, ayúdame para esto, mamá, ayúdame con esto otro, mamá, me está pasando esto, mamá, ¿qué hago? Digo, si ella ya no está en este plano, ya debe de estar viviendo cosas mucho más padres y mucho más bonitas, como para todavía seguir al pendiente acá de mí de hasta, ayúdame a pagar la renta este mes, mamá, ¿me entiendes? ¿O por qué tendrían las personas que se han ido, Alex, que ya Sí. supongo que están en un lugar mucho mejor, que estar volviendo con nosotros, que porque eres su hijo, que porque eres su esposo, que porque eres tu mamá o porque eres su hermano? No le veo el sentido, Alex. Bueno, Y le quiero decir al público que hoy me estoy poniendo en un modo un poco incrédulo, porque obviamente quiero... no, adelante, por favor. No, es que hay que Mira, respetar todo. sí, Y me la estoy gente, poniendo por un poco ejemplo, en este modo incrédulo, Alex, para exprimir obviamente tu claro, conocimiento, todo lo que nos tengas que decir. Entonces, no. como... Y quiero aclarar que, por ejemplo, la gente atea, yo tengo todo el respeto, son los que piensan como, no digo que tu amiga doctora sea atea, pero es el pensamiento ateo, que es físico todo esto, entonces no hay espíritu y por consiguiente te mueres y te apagas. Muy bien, y pueden que tengan razón. Yo en lo personal es que creo que hay una cosa que es el creer y el otro el saber. Y no es de inteligencia el saber, sino crees en Dios por un salto de fe o sabes que Dios existe, que es totalmente diferente. Y en mi caso, como yo he decidido escarbar mi historia y he escarbado en las diferentes situaciones que he estado, vidas pasadas y demás, todo eso se puede. Entonces, para mí, yo no tengo ninguna duda, pero yo no puedo convencer a nadie y no se trata que convenza a nadie. Lo que se trata es que sientan algo adentro. Y, por ejemplo, eso los lleve a que por curiosidad, empieza todo por curiosidad, ustedes vayan descubriendo su propia historia, que es magnífica, o sea, porque han estado en lugares increíbles. Y aquí en la Tierra hemos estado muchísimas veces. Y hemos sido hombres, mujeres, de todo. O sea, digo, para los que tienen un problema, si eres un hombre y tienes problemas con las mujeres, pues has sido mujer de seguro, ¿eh? Y hemos sido muchísimas cosas, y sacerdotes, y y soldados. En mi caso me traumatizó un poco cuando yo descubrí que una vida hace mucho de matar gente y situación, hemos sido muchas cosas. Entonces también eso te abre de que, pues, ¿quién soy yo para juzgar a alguien, ¿no? Cuando he hecho tanto. Entonces la gente que se pone a criticar a otros y todo, no, hombre, es que si supieras tu historia completa, tú dirías, no, yo no soy nadie para decir nada. O sea, Oye, Alex, pero ¿por qué alguien que se fue tendría que seguir sí, regresando perdón. a cuidarnos, Es que te decía que ayudarnos es que tenemos familias estelares, tenemos grupo álmico, que es algo un poquito similar pero diferente. Grupo álmico es un alma que se fractaliza, se parte para tener muchas experiencias. Tu familia biológica aquí en la Tierra puede que toda, puede que parte, puede que muy poquita, y eso cada uno lo va a decir. Quien dice, yo no me hallo con mi familia, o sea, sí, serán mi sangre, pero yo soy la oveja negra, yo no. Muy seguramente muy pocos de tu familia biológica son parte de tu grupo álmico, porque el grupo álmico es con el que te hallas. O sea, y luego dicen que encontrar, por ejemplo, una pareja hablo de casarte o pareja o lo que fuera, novio, tu alma novia, gemela, como dicen, ¿no? tu alma gemela es porque es parte de tu grupo álmico. Entonces, eso se siente. Cuando tú conoces a alguien y dices, yo siento que esta persona, tengo 10 años de conocerlo, lo acabas de conocer en el trabajo y todo, aunque no lo has visto en tu vida, tal vez sea de tu grupo álmico. Ahora, también puedes estar peleado con alguien en tu grupo álmico y eso es bien importante. Siempre la armonía. Siempre intenta, o sea, no necesitas ver a todo mundo de tu familia o de la gente importante en tu vida, pero no tengas problemas. Pon de tu parte y, oye, ¿qué te hice? Pide perdón, y todo. Oye, ¿no te quieren perdonar? Ya, eso ya no es tu detalle. Sí. Pero sí tener armonía, porque hay veces que estamos peleados en familia y la verdad es que es tan importante con tu grupo álmico porque eres tú mismo, o sea, entonces es una alma fractalizada en varias experiencias. Y sí, el alma gemela, o sea, eres tú mismo, o sea, que sí suena en el tema amoroso, suena así como muy raro, ¿no? Pero sí, dicen que esas relaciones son increíbles, los que encuentran su alma gemela, que de seguro es de su grupo álmico. Entonces, contestando tu pregunta, perdón, al final, tu mamá es parte de tu familia estelar,
de aquí a la Tierra, y entonces sí va a estar al pendiente de ti, pero lo más seguro es que tu mamá haya ya trascendido a otro plano, o sea, en otra realidad, en otra situación, o que haya reencarnado en la Tierra, eso también puede ser, es bastante común. Lo que sí es recomendable ayudarlos es cuando están en el astral, porque el astral es como una estación de autobús, o sea, aunque sean un poquito feos, o sea, es para ir a otro lugar. El plano astral es el plano donde nuestro espíritu se va en las noches, y es un plano nada más de transición. También se le conoce como la 4D. Digo, parece todo ese tema 5D, etcétera, es el 4D, esta es la 3D. Entonces, va pegada a la 3D, y en el plano astral hay un bajo astral, que es el peligroso, y un alto astral. Y también hay medio y otras situaciones, pero hablemos de esos dos. En el alto astral es como el cielo. O sea, estás descansando, es hermoso, no tienes ningún detalle, estás como en un descanso. Pero sigues en el plano astral, tienes que trascender de ahí eventualmente. En el bajo astral es donde está el detalle. Es, por ejemplo, tú eres muy exitoso de dinero, vamos a suponer, ¿no? Y te quedaste apegado a eso y eres muy apegado al dinero y todo. Mueres inesperadamente en un accidente de automóvil, de avión, te da un infarto, lo que sea. Si te quedas apegado a eso, te puedes quedar en el bajo astral. Y ahí es donde pues son esos conceptos como, perdón, como de fantasma y demás. Por eso escuchamos, Alex, también tantas veces a un sacerdote, a un religioso decirnos, préndele una veladora, ayúdalo a llevarlo a la luz. Y realmente háblale así tal cual. O háblale en tus sueños. Y dicen mucho que en velorios se diga eso. Vete, no te apegues a nosotros, sí, porque ya te fuiste. Sí. Porque no vas a un tema muy importante. En el alto astral estás muy a toda, la verdad, es como el cielo. Ahí no creo que tengas detalles, no estás pensando si estás vivo o muerto. Eso el alma lo pide cuando, por ejemplo, fuiste un niño en África, oye, que se murió de hambre, que es horrible eso, o sea, toda la vida estuvo así, fallece, trasciende, pues alto astral, ¿no? Porque sí ocupa un descanso. No ocupa ni reencarnar, no ocupa ni irse a otro plano, que diga otro plano, otra dimensión, otro planeta, otro universo. Y no ocupa el bajo astral, definitivamente. El bajo astral es cuando tú lo haces por tu apego a algo. Y puede ser el apego a tu familia, por ejemplo. O sea, tú te mueres y dices, no, yo no me quería morir. Mis hijos me necesitan, mi esposa me necesita, mis papás me necesitan. Y entonces eres lo que el Chavo del 8, no sé si te acuerdas, que yo soy más grande que tú, pero no sé si recuerdas el Chavo del 8. Claro, no, que sí, claro. Los espíritus chocarreros con la bruja Carreros, 61 y todo. Bueno, o volvemos a esta película de Ghost, que estoy seguro que muchos la vieron, como el chico no quería irse para no dejar a su mujer. A Demi Moore, ¿no? Que no quería y entonces no empiezan con situaciones que te prenden el foco, te prenden el radio. O sea, son cosas reales, sucede, oyes pasos, pero fíjate que una manera bien bonita, o sea, ellos quieren tu atención. Entonces tal vez te mueven una cosa, de repente escuchas que algo se cae, o recuerdas que tú tenías algo y luego está en otro lado y dices, ¿qué no me dio? Sí. Entonces, ahí es hablar y decir, ya no puedes volver. O sea, te amo yo también y todo, pero ya te fuiste. O sea, fíjate, Alex, me hiciste recordar una anécdota. No les voy a decir quién, porque es alguien conocida y no tengo el permiso para, no es algo feo, pero no tengo su permiso para decirle el nombre, pero una persona, una amiga me contó hace poco, Alex, que estuvo pasando hace años por una situación económica muy fea, muy dura, y que cuando estaba en el supermercado, quiso agarrar un frasco de mayonesa. Esto es real, me lo contó. Le voy a pedir permiso para poderles decir su nombre, pero ahorita no lo puedo decir. Pero ustedes la conocen porque tiene un canal de YouTube. Y que no le alcanzó para un frasco de mayonesa y que a ella le gusta mucho la mayonesa. Entonces, que ahí en el pasillo, Alex se puso a llorar porque se sentía que estaba tocando fondo, ¿no? De decir, no me alcanza para el frasco de mayonesa. Bueno, se puso muy mal, o sea, dirán ustedes, por un frasco de mayonesa, pero no era tanto el frasco de mayonesa, sino era el verse tan mal económicamente y ver hasta dónde había caído, ¿no? Bueno, cuando llega a su casa, había un frasco de mayonesa en la mesa. ¿Cómo te lo explicas, Alex? ¿Cómo te lo explicas? Y entonces dice ella que se cayó al piso, se hincó y se puso a llorar y a decir, perdóname, Dios mío, porque pienso que me has abandonado, pero este frasco de mayonesa es tu respuesta de decirme, no te he abandonado, aquí estoy contigo. Y yo le decía, ¿de dónde salió el frasco de mayonesa? Me dice, Ángel, no le busques explicación. Ahí estaba el frasco, un frasco de mayonesa. No busques explicación porque para mí fue Dios que me lo puso para recordarme que no estoy sola y que Él no me abandona. Entonces, imagínate qué bonito, Alex. Eso, creo, a mí nunca me ha pasado una experiencia así de grande, pero si a ustedes les ha pasado algo así, bueno, pues cuéntenme. Voy a leer un poquito al público, Alex, porque están escribiendo. Sí, adelante, sí, una disculpa, es que hablamos. Tenía un amigo, dice, el día 1 de noviembre lo encontré en el panteón y estaba muy triste, ni me saludó, y al otro día falleció en un accidente. Yo creo que presintió su muerte. Ay, caray. ¿Qué habrá de cierto, dice Carlos Armando, que uno reencarna en algún animal también? Si así fuera, así quisiera reencarnar en un tigre. Posiblemente lo hiciste en el pasado.
porque esa es segunda densidad. Sí, no, todos fuimos animales, todos fuimos piedras, todos fuimos gotas de agua, pero vamos a una evolución. ¿Tendrá que ver ahora, Alex, en nuestra vida esa afición o esa afinidad con los animales? Por ejemplo, en mi caso con los gatos. ¿Será que en alguna otra vida fui gata o gato? Te das cuenta de algunas cosas. La gente que trata bien a los animales, la gente que trata bien a la naturaleza, la gente que, por ejemplo, se acerca a una abeja y no la quiere matar ni nada, sino hasta deja que... Es porque tienen la memoria, exactamente, que todo es parte del todo. Y que la naturaleza, que nos portamos bien mal con ellos, o sea, como humanos, como seres de tercera densidad, los únicos, no es por el cambio climático ni nada, digo, no es eso, sino realmente hacemos un mal uso de la naturaleza, ¿no? Entonces, todos los que son así afines con todo lo que es, pero inclusive una cascada, una montaña, o sea, cosas que digas, qué hermoso, es porque tienes esa memoria de que sabes que es parte del todo. Yo lo empecé a experimentar, Alex, pero después de que mi mamá partió, me di cuenta como que tenía demasiada empatía por lo que me rodea. Así. Y literal, hace unos días salí, estaba una abeja muerta en el patio y casi le hice un velorio. De verdad me sentí muy mal, Alex. Sí. Y antes no lo experimentaba. Y dije yo, bueno, antes ¿por qué me valía? Y ahora sí me preocupa tanto, ¿no? Porque sabemos que las abejas lo que hacen por nuestro planeta, ¿no? No, dice Cerveza Refrescos, a mí me dijeron que igual cuando mueres y no aprendiste la lección en el planeta Tierra, te vuelven a regresar, de ahí lo del túnel de luz, porque estás volviendo a nacer y por eso lloran los bebés. Mira qué interesante. Qué interesante. Sí, bueno, sí. Dice Katy, así le pasó a mi suegro. Antes de morir decía que veía a mi suegra y a sus padres ya fallecidos. La mayoría de la gente hablan de ese túnel, y la mayoría de la gente también habla de que ven a gente que ya perdieron. Incluso he sabido de gente que ve a su perrito, a su gatito, que quisieron mucho y que ya no está, ¿no? Entonces, sí, eso es algo que la mayoría de la gente lo expresa. Bueno, a ver, ¿qué más están diciendo aquí? Dice, pues como dicen, Chupapop dice, como dicen, la materia solo se transforma. Correcto. Dice Roberto Estrella, si en realidad si estamos en una simulación y todo lo que vivimos es la Matrix y somos solo datos. Es otra idea, pero es que todo puede ser real en ese sentido. En el sentido de que estamos viviendo la experiencia y nuestro cerebro es como la computadora que transforma la experiencia. O sea, que realmente ni tú ni yo somos reales, sino somos parte de una simulación transformada a través de nuestro cerebro. Esto va también de la mano de lo que decía la doctora, por cierto. Dice Mar, Alex, ¿tú sabes si los ángeles también son reencarnaciones o encarnaciones? Volvemos, quiero ser bien sensible con toda la gente religiosa y todo lo que yo diga es lo que está dentro de mí y no necesariamente la verdad, ¿ok? Digo ya así como regla general para el resto del show. Sí. Los ángeles son seres que ya trascendieron una dimensión muy superior y ya no tienen cuerpo. Se dice, ahorita sigue de nosotros la quinta dimensión, luego la séptima dimensión, porque la sexta es como un astral entre la quinta y séptima. En la séptima el cuerpo ya es opcional, o sea, puedes tener o no cuerpo. Y en la octava, porque ya no hay astral, porque ya no se ocupa, porque ya el cuerpo es opcional, en la octava ya eres puramente espíritu. Pero los ángeles se les considera que vienen de la 12ª o 21ª dimensión. Ya es lo más cercano a la creación. O sea, ellos ya entendieron todo el concepto de empatía, de todo el concepto moral, de amor, de respeto, de ayuda. Amor puro, de respeto, todo eso ya lo entendieron. Por ejemplo, pensar en la violencia. Ya en la quinta dimensión pensar en la violencia ya es bien complicado. Ya definitivamente como vas avanzando. Entonces, yo personalmente quiero aclarar que no soy New Age o Nueva Era en el sentido de que vámonos todos a meditar y con cristales y todo. No, es que hay que ser morales. Es que hay que crecer en el amor, en la vibración. Eso es lo que hay que crecer. No puedes no meditar, hombre. Puedes no tomar un curso. Por eso. Pero lo importante es entender que estos ascensos son morales. Y ahorita estamos viviendo esta experiencia. Ahora otra cosa, se puede bajar lo que no se puede subir de densidad. Tú no te puedes ir a la quinta dimensión si no tienes el nivel moral vibratorio de la quinta dimensión. Pero sí ahorita hay muchas almas encarnadas como ángeles, como lo que acaba de mencionar. Como lo fue Jesucristo. Jesucristo venía de una dimensión muy superior. Y entonces él viene, y no la historia de la Biblia, que es parte de la historia de Jesucristo, pero él, por ejemplo, decían que contemplaba una piedra por horas. Pues, ¿qué le ves, hombre? No, pues porque él veía la creación. Y por eso él también, en el tema de la moralidad, él decían que se asociaba mucho con ladrones y prostitutas, porque pues ¿qué? ¿Son menos o qué? No, no son. Y por eso dijo el que, cuando decían, vamos a apedrearlas, creo que a las que anduvieran ahí con varios esposos y no sé qué, y dijo, sí, pues el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, nadie la va a tirar, ¿verdad? O sea, porque sí, es eso. Pero muy importante ese concepto que nos realmente, oye, que si alguien está en una cárcel, que si alguien cometió un delito, abran su corazón, o sea, no somos nadie para juzgar, créanme. Totalmente. Esa es mi recomendación. Digo, cada sí, quien y a veces saben qué público, la Biblia no es tan difícil de leerla, ¿eh?
se los recomiendo, yo la he leído, véanlo como un libro, tiene mucho aprendizaje, no crean tampoco al 100% lo que dice, pero tomen lo que les sirva de la Biblia, y básicamente se resume al final en que tienes que respetar a tu prójimo, quererlo, no hacerle daño a las personas, respetar a los animales, respetar el planeta en el que vivimos. Entonces no es tan complicado a veces leer la Biblia. Dice más, y como cuando dicen que naces con una marca de nacimiento, es como te desviviste en la vida pasada. El creador del universo, dice Euni, es uno, el Ein Sof. Dice Lili López, pues sea como sea, se piense lo que se piense de que hay algo espiritual aquí, sí lo hay, por las diferentes experiencias que tenemos mucha gente. Dice Chinita, reencarnación siempre y cuando tú lo aceptes. Por supuesto, te borran el chip. Si no, te puedes quedar allá enseñando, preparando otras almas. Ese ser supremo no lo puedes ver, pero lo sientes. Fíjate, Chinita, que mi mami le ha hablado a una de mis hermanas en sueños y ella le ha dicho que trabaja allá, Alex. Y eso se me hizo muy, muy curioso cuando mi hermana me lo dijo por primera vez, que dijo mi hermana, mi mamá dice que está trabajando allá, que allá también trabaja por nosotros, su familia, y por muchas personas que ni conoció, ni conocemos, ni vamos a conocer. Disfrutemos la vida, es muy linda, así es, Maurini, eso es muy cierto. Y nosotros la perdemos, ¿verdad? Y perdemos el tiempo en tantas estupideces que de verdad es que es inútil lo que hacemos a veces. Yo tuve unos sueños muy raros antes de que falleciera la suegra de mi hermana. Su cuñada, yo veía en mis sueños a toda la familia en fiestas muy felices y brindando, y eso lo soñé como 3 veces. Dice Lili López, mi suegra ya estando en el límite de partir, duró 4 días en coma y yo le llevé a un padre para que le diera los santos óleos. Que bueno, eso ya es como ya es de creencia de cada uno, ¿no? De sus creencias católicas. Dice, y enseguida fallecieron la suegra primero y la cuñada una semana después. La película de Ghost es muy buena, sí, es muy bonita, es muy bonita. Sí, amiga, mi hermana dejó una hija de 13 años, es lo que más me duele. Ella decía, ya es hora de irme con mi papá. Ay, híjoles. Cuando mi mami se fue, todo muy repentino, duró una semana llorándole día y noche, y una noche estaba llorando con mi marido y ¡zas! Vimos cómo voló una libreta de pasta dura que no hubo motivo de que pasara. Eso es otra cosa, Alex. Aixa, bienvenida. Aixa dice, buenas noches, bendiciones para todos. Gracias, Aixa, bienvenida. ¿Cómo alguien puede, como un espíritu que ya no tiene cuerpo, cómo puede hacer que un objeto se mueva, Alex? Es lo que te digo por el astral, porque aquí están, o sea, ahorita donde estoy tú y yo, hay de todo tipo de espíritus. Por eso también no hay que invocarlos, no hay que, todo el tema Ouija, todo eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay Sí, que porque mirar no sabes a qué espíritu estás invocando, exacto. ¿no? A qué No, espíritu le claro. estás abriendo Y la puerta. aparte el pedir, no hay razón correcta de pedir un favor a un espíritu, por ejemplo, un favor material, económico y demás. No hay, o sea, eso de que hazme esto y yo hago lo otro y ese tipo de contrato tiene una baja connotación eso. Entonces yo sugeriría que no se metan con eso. Pero todo aquí hay espíritus. Entonces, ese espíritu definitivamente del familiar, creo que mencionó, perdón, se me fue el comentario si era su mamá o algo así, fue su manera de llamar la atención. Les pueden prender la tele. Digo, si gustas, platico una pequeña historia de adelante. amigos. Yo cuando me gradué, digo, ya tengo 50 años, ya pasó algo de tiempo, me fui a trabajar a Matamoros, Tamaulipas, ¿no? Y ahí había una casa y era muy común rentar, ya sabes, ¿no? Roommates, ¿no? Porque no, pues no te alcanzaba para tener tu propia renta ni departamento. Y digo, para hacerles el cuento muy corto, había una casa que sucedían cosas. Entonces, todo tipo de cosas. Les jalaron las patas a algunos. Lo que llamaríamos una casa embrujada, ¿no? Comúnmente. De todo. Pero pasaba algo bien curioso, estilo película de los otros o Ghost, que de repente cuando llegaba uno nuevo, llegaba una señora con un hijo y tocaba la puerta, pero ahí sí la veían física y todo. Era probablemente con una especie de manifestación, porque no es un cuerpo físico, pero sí lo estás viendo tú, o sea, sí se ve real. Y le decía, oye, es que dejen pasar, aquí es mi casa. No, pues como aquí vimos de tal y tal y tal, aquí no es su casa. ¿Usted es la dueña o qué? Porque se le paga la renta. Y de repente en lo que se distraían o algo, desaparecían la esposa y el hijo. Y una vez llega en la noche, porque hacíamos varios turnos, primer turno, segundo turno, etcétera. Entonces se asusta tanto que espera a mi amigo que llegue el segundo turno, le platica y se ríe, no, hombre, aquí pasa todo tipo de cosas. Y donde estaban diciendo se prende el radio solo. Porque están ahí y se pudieron manifestar o se manifestaron físicamente, como alguna gente que dice que ve cosas físicas, y el otro es, prenden luces, o sea, cuestiones más que todo eléctricas, es lo que logran. Pero en este caso sí había una obsesión, o sea, probablemente esa señora y ese niño hayan fallecido en un accidente, tal vez hayan fallecido juntos, como eran mamá e hijo, y esa era su casa. Y entonces no están del todo enterados que están muertos, y entonces están un poquito, es como si tú estuvieras en tu casa y alguien te la está ocupando, pero no logras correr, ¿verdad? Entonces, pues sí, te le prendes el rayo, le jalas las patas. Entonces, no necesariamente siempre hay una connotación negativa de estos espíritus, están llamando la atención.
Hay otros que se cansan tanto del bajo astral que sí se vuelven feos, sí se vuelven lo que le llamaríamos demonios, ¿no? Y luego hay densidades, hay dimensiones abajo de la nuestra. Eso es obvio, esta no es la primera. Entonces, muchos demonios están en estas densidades y te usan a ti como un portal, y es cuando esas posesiones demoníacas y todo ese tipo de cosas, el espíritu está en una dimensión inferior, pero el cuerpo físico de este humano, es por eso se les ve la cara toda horrible y todo, está posesionada y está portalizando este espíritu que quiere vivir en esta realidad, porque imagínate, para él es un ascenso. ¿Por qué está en esa dimensión? Porque el universo es hermoso en sus maneras. Hiciste de todo, entonces te voy bajando a que aprendas, a que aprendas, a que aprendas. Pero de que ese espíritu puede convertirse en un ángel en ¿Puede? 1 trillón de años, claro, y de hecho es su misión, pero tiene que solo aprender a dejar de molestar y luego irá subiendo de nivel. Pero todo tiene una explicación, por eso te digo, todo lo demoníaco y todo tiene una explicación. Y mi sugerencia es no meterse con eso. O sea. Alex, te pregunta Mar, Alex, ¿cómo podemos escarbar o saber de nuestras vidas o vida pasada? Hay personas que se dedican a esto, Sí. ¿verdad, Alex? Yo he tenido aquí, Mar, invitados que se dedican a checar lo de las vidas pasadas. Si gustas, les digo 2, 3 técnicas. Una muy conocida es la regresión hipnótica. Esa funciona. ¿Has escuchado tú, Angelito, que el DNA nada más se saben del 2%? Le llaman que el 98% es basura. En inglés le dicen junk DNA. No, es porque no lo entendemos. Está como encriptado y ahí está toda tu historia. O sea, entonces, cuando la regresión hipnótica lo que hace es que entras a tu inconsciente que tiene la llave de ese DNA y entonces accedes a todas tus vidas. Pero te necesitas ser con una persona experta porque te va llevando de vida en vida y si ves demasiado, es una vida muy traumática. Sí, te puede traumatizar, memoria, ¿no? Exactamente. Entonces hay que llevarlo, hay que irse con un experto. Otro, el que a mí me gusta, es otra terapia que tal vez la hayas escuchado y te recomiendo que si hay alguien que está escuchando que hace la terapia o sabe, sería un excelente invitado. La terapia de respuesta espiritual o la del péndulo, se le conoce como el péndulo. Sí. Es un péndulo que se mueve, tú lo mueves, tu energía lo mueve, no la terapeuta o terapeuta. Y hay un libro ahí y hay una serie de triángulos y así. En esa accesas también tus vidas y todo. Y le llega al terapeuta de alguna manera o a ti te llega la intuición y entonces tú empiezas como a recordar. Perdón, hay que estar preparado, ¿verdad, Alex? Hay que estar preparado porque no, definitivamente. Quizás, querida Mar, quizás lo que hiciste a lo mejor en algunas de tus vidas pasadas no va a ser padre y tienes que estar preparada y abierta a que, imagínate qué feo sería ser como saber que en otra vida fui un asesino serial o, ¿sí me entiendes? O viola 3.2 de niños o niñas, no, imagínate. Es fuerte y mejor como dicen, no les carben, ¿para qué? Dice la de Tex, yo tengo eso de que a veces me vienen a la memoria ciertas personas, a veces hasta platico sobre ellas y en determinado tiempo más adelante mueren. Tianguis de crítica, saludos querido Adrián, dice saludos, qué buen tema, gracias Adrián. Dice Exa Santos, bien, Angelito y al invitado, saludos. Gracias, saludos. Ya estaba destinado que tu pareja fuera para ti, dicen. A mí me ha pasado, no tanto con una pareja, pero sí con una amiga, Alex. Tengo una amiga que la conozco desde la secundaria y curiosamente las primeras veces que conviví con ella nos caímos gordos y luego nos bastó nada más platicar una sola vez para decir, ay, es mi amiga forever y hasta la fecha seguimos siendo amigos. Es de esas personas que en cuanto crucé palabra con ella me di cuenta que era mi alma gemela, pero no para que fuera mi mujer o mi esposa o mi novia, sino para que fuera una amiga. A mí me ha pasado. No sé si a ustedes, público, también les ha pasado con algún amigo o amiga. Por favor, ayuden con sus likes, sí, háganle caso a mi moderador, por favor. Den el tocho like, por favor. Si les está gustando el tema y nuestro invitado, Alex, del canal de El Show de Alex TV, déjenos su like, por favor. Por favor, se los suplicamos y se los agradeceremos. Bienvenido, Don Omar. Buenas noches, Don Omar. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estás, Don Omar? Dice a Maurinica, aquí están felicitando a mi querido Tianguis de Crítica, que pronto lo vamos a tener aquí. Tiene un canal muy padre, cultural, artístico, muy padre. Madaje 84, los muertos me resbalan oficial. ¿Qué tal el nombre, Alex? Hola, Angelito y el invitado. Y ya di mi like. Muchísimas gracias. Dice, yo le tenía su veladora a mi mamá y pasando el año me dijeron que ya no la debía tener prendida. No recuerdo el por qué. ¿Tú le verías como algo malo? No. Yo creo que no, ¿verdad? Al fin y al cabo es luz y al fin y al cabo es energía positiva. No, y el recuerdo de los seres que trascienden es hermoso y es todo. El detalle es el apego. ¿Cómo explicártelo? O sea, que no dejarlos ir, entender que ya trascendieron, recordar sus memorias, recordarlos en su cumpleaños, poner su foto, platicar de ellos, su veladora, claro, todo, pero no sentir
porque ellos también, si están en el astral, es donde se desesperan y dices que también ellos me quieren de vuelta y todo. Digo, pasó con un familiar que falleció en la pandemia, ¿no? Y fue repentino, no estaba enfermo ni nada, sino en 3 semanas se fue y estaba en la mejor etapa de su vida, ¿no? De todo tipo de éxito y todo, y entonces aparentemente por medio de terapias y todo han establecido una especie de contacto y es que supuestamente él dice que no quería morir y ese es el problema. Por eso les digo de la preparación a la muerte. Mi sugerencia suena un poquito feo, pero piénsele tantito y no es tanto. Prepárense como si fueran a morir hoy. Pues vivan la vida siempre al máximo. O sea, hoy es que en 10 años, pues igual no llegas. O así. No digo que eso significa que vamos a emborracharnos. No. Sino, si estás en el trabajo, disfrútalo. Si estás en la escuela, disfrútalo. Si estás en la calle, en el tráfico, disfrútalo. De tus amistades, Alex. Sí, claro. Háblale a un amigo. Tus mascotas, tus amigos. Háblale a tu mamá. Igual tiene 2 semanas de no hablar con ella. Márcale 5 minutitos, 10 minutitos. O sea, vive tu vida. Para así cuando llegue la muerte, y de eso ni hemos platicado, fíjate, que el proceso supuestamente es, o sea, el cuerpo va a tener mucho miedo, enorme miedo y dolor. Dicen que duele mucho morir. Esto lo ha dicho gente que regresa a la muerte. Sentí un dolor enorme y luego lo dejé de sentir y me empecé a ver, esos que se empiezan a ver, o sea, que sale, él es el espíritu ya, y se están desconectando y luego viene una paz, exacto, es exactamente eso, y viene una paz enorme. Y lo que también quería mencionar acerca de la reencarnación y todo eso, es que hay otra posibilidad, es que es ir a la omnipresencia o es ir con el creador. No para siempre, así como el alto astral es irte a la omnipresencia y es experimentar el amor del creador así, pero de manera directa. Eso dicen que es hermoso y estoy seguro que todos nosotros lo hemos experimentado una u otra vez. Y luego de ahí agarrar tu siguiente experiencia, ¿no? No tanto reencarnar tan así de inmediato, porque vamos, eso sí suena un poquito como que, como lo mencionaban en los comentarios, un poquito. Es que me dicen que tengo que venir a arreglar. No es cierto. No importa qué hayas hecho, por cierto. Tú arreglas tus errores a tu tiempo y a tu manera. Si alguien te está juzgando, o sea, si alguien en esta, porque el proceso supuestamente es que te ponen con una película y alguien, un ser supuestamente superior, te está juzgando, no es un ser superior. Te está diciendo, mira lo que hiciste aquí mal. Ajá, sí, voy a crecer, voy a evolucionar, pero no tengo que regresar a arreglarlo. Y luego te dicen que es con tu mismo grupo álmico, tu mismo grupo familiar. Entonces, si hayas escuchado que reencarnas en las mismas familias, y luego es, pues yo le hice a algún hermano, ahora mi hermano me va a hacer a mí, pues eso, ¿cuándo se va a acabar? O sea, sí. Entonces, la reencarnación es bien bonita, pero cuando es natural. O sea, cuando tú dices, yo quiero volver a la tierra, muy bien, pero sin contratos y también se le conoce, hayas posiblemente escuchado, creencias limitantes, traumas y todo ese tipo de cosas. Esa gente que es fóbica a las alturas y todo, lo más seguro es que tal vez falleció cayéndose de algún lugar así. Yo le tengo un terror a las alturas, Alex, un terror, pero es más fuerte que mi cuerpo. Sí, es un trauma enorme. Me tiemblan las piernas, siento que el estómago se me abre así en pedazos. Ahora, si tú investigas el alma, en la vida que te causó eso, muy probablemente lo superes, porque ya es como una memoria que maduras. Ahorita es una memoria inconsciente. Es tu inconsciente que te está gritando. Hace muchos años nos morimos así. Incluso subir un puente que está más o menos alto, para mí es un sufrimiento. Eso es un trauma, es un trauma de vida pasada. Eduardo, bienvenido, Eduardo Oficial, gracias por el like. Saludos a todos, dice Gaby, estoy aquí escuchando y estoy con una amiga compartiendo esta bella explicación. De hecho, estábamos hablando de ello, que tengan bendecida noche, los amo. Gracias, Gaby, qué bueno que puedas tú debatir ahí también con tu amiga, muchísimas gracias. Masha, bienvenida. A ver, los sigo leyendo porque veo que se me juntaron ya muchos mensajes. Preguntaban por Pedro y Heidi. Ajá, es que mi moderador se llama Pedro. Okay. Y siempre le dicen, Pedro, ¿y dónde dejaste Heidi? Ya sabes, ¿no? Clásica Heidi. Dice a Carlos, a mí sí me ha pasado, me he quedado sin dinero y Dios nunca me ha abandonado. Muy cierto, sí. Te iba a decir, nomás bien rápido, cuando platicaba lo de la mayonesa, he sabido de casos de gente que le aparece dinero en su cuenta de banco. Y también de la nada. O sea, están en una situación que ocupan X dinero, eso me lo dijo una persona de Inglaterra, y aparecieron 100 libras, no millones, pero lo que ocupaba. Y no Dios mío, de dónde. que es algo que está diciendo Alex me ocurra, señor, por favor. No me vayas a mandar libras de subir de peso, mañana amanezca con 10 libras más de las otras, de las de dinero. Dice la de Tex que ella cree que quizás fue un colibrí en otra vida porque los ama. Bueno, los colibríes son están muy conectados al mundo espiritual, ¿verdad, Alex? Sí, todos los animales. La naturaleza es hermosa, mucho más inteligente que nosotros en muchas cosas. Las abejas, importantísimas. Gracias para Masi. Sí, Masi, yo agarro las abejas y las pongo en plantitas. Sí, yo también, Masi. Buenas noches, José, bienvenido. Dice, por favor, deje nuestro like para ayudar a Angelito, por favor.
por favor, sí. Y sobre todo, si están contentas con mi invitado de hoy, pues déjenos un like, por favor, su tocho like. A mí un día se me quebró un foco en mis manos y en otra ocasión a Roberto, su hijo, tenía 6 años y su papá le regaló un conejito y yo me reí de los dientecitos del conejito y en ese instante dejó de vivir. Ay, caray. Gardenia, es que a ti ya te lo han dicho, gente que hemos tenido aquí, que lee el tarot y todo, que tú tienes poderes. Y de verdad ya se lo han dicho varias personas, Alex, que ella tiene su tercer ojo muy abierto. Dice, no vayan al túnel, denle para otro lado. La cosa es de que se dice que el ir a ese túnel, atravesar ese túnel, Don Omar, sientes una paz muy bonita, que te hace, que te atrae, ¿no? Que te hace ir a ese túnel. Ahora, no todo el mundo cuenta las mismas experiencias. Yo tuve un amigo que ya no está con nosotros y él dijo que igual contó lo mismo, Alex, que todo el mundo, que vio cómo se salía y veía su cuerpo ahí abajo en la cama y él empezó a ir hacia el túnel, pero este túnel estaba lleno de personas que en su cara, él me contó que estaban como maquillados y se veían diabólicos, entonces no era agradable ir a ese túnel. Alguna vez se lo pregunté a uno de los invitados que tuve aquí y me dijo que quizás si hubiera él atravesado ese túnel, lo que estaba al final sí hubiese sido agradable, pero quizás lo que estaba ahí eran como seres oscuros que estaban a lo mejor queriéndolo tentar o queriéndolo decir ven para con nosotros, pero que si él hubiera atravesado todo ese túnel, quizás lo que hubiera encontrado al final si hubiese sido agradable. Lo que pasó con él fue que se asustó y regresó a donde estaba su cuerpo, fíjate. Aunque después, tiempo después de todo. Pero estuvo un viaje astral, probablemente. O no, él murió por unos segundos. Ok, tuvo una experiencia cercana a la muerte, ok, sí. Sí, es que todo esto, digo, no sé qué haya sucedido, pero lo pueden haber sido entes del bajo astral, porque sí, el bajo astral sí hay de todo ahí. Y sí puede ser así como te lo explicaron. Lo importante es saber que siempre hay un control. Tenemos un libre albedrío que es dado por el creador, que nadie te lo puede quitar. Y entonces, aún así entre, no entre. Lo que sí es, no podemos acceder a lugares que no tenemos el nivel vibracional. Permiso, moral. por así decirlo, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, ahorita está toda esta moda de la quinta dimensión, pero yo digo, no va a ser con cristales ni con meditaciones, va a ser mejor persona. Claro. Si es lo que te va a llevar. Si estás sucio, ¿cómo pretendes entrar a un lugar limpio? Por más que medites, ¿no? Y te puedes llenar de cristales. Sí, no. Es como la gente que de repente es muy católica o muy de alguna religión y son, pero malas personas, Alex. Y dices tú, que vas y te hincas a la iglesia y eres un pésimo ser humano. La canción de Arjona es estupenda, esta de Jesús Verbo no sustantivo. Ándale, exacto. Les da ahí en todo. Sí. Mira, nos dice Aixa Santos, Angelito, quisiera saber ver unas alas grandes de Ángel una noche atendiendo a una paciente en una esquina y no se me ha olvidado. ¿Qué pudo haber sido? Es que ella trabaja en hospitales. Sí, no, pues es que tal vez puede haber sido, o sea, es que te digo que hay espíritus buenos y malos, bueno, es que buenos y malos es un espectro. Hay espíritus confundidos y menos confundidos en todo este plano que estamos, ¿no? Entonces probablemente un espíritu bondadoso haya querido llegar a dar luz y energía a esta paciente que lo necesitaba. En los hospitales se dice que se ven muchas cosas, por lo menos. Sí. Les recomiendo, dice Cerveza Refresco, la película de Crónicas Marcianas. Ahí hablan de todos estos temas y hablan de la quinta dimensión. La película está interesada no en marcianos, está interesante y cómo dejemos, o cómo debemos, creo que quiso poner, evolucionar. Muchas gracias por la recomendación. Yo he visto el túnel 2 veces, dice Chupapop, pero no porque yo esté a punto de morir, sino porque mis familiares cercanos, a una madre y una abuela, se fueron al mismo horario que yo me perdí en ese camino, en ese túnel. Ah, caray. Dorailda, bienvenida, buenas noches, dice, buenas noches, Angelito, y saludos a tu invitado. Gracias, Dorailda. Yo creo, dice, que sí existe vida después de la muerte. Pues, ojalá que sea. Desgraciadamente, ninguno de nosotros va a poder regresar al programa a contar ya cuando nos cargue el payaso, ¿verdad? La evidencia está complicada. Sí, está complicada. Crónicas Marcianas trata de un humano buscando cómo evolucionar y su interés de buscar a otro ser fuera de este planeta. Pero ojo, no puede porque él vive en la tercera dimensión y es muy interesante. La voy a buscar para el fin de semana, ¿eh? Gracias, Cerveza Refrescos. Alex, ¿quién asigna lo que seremos en la siguiente vida? ¿El creador o es al azar? Tú controlas tu vida, pero puedo estar equivocado, pero la manera en que se me ha explicado esto es que las densidades vamos evolucionando en la conciencia. Entonces, fuiste una piedra, pues imagínate, ahí estabas, o sea, eras un espíritu, pero estabas en la piedra, no te puedes mover, igual te pateaban, o sea, tenías que aprender un poquito a entender eso. Luego fuiste un animal o una planta, que las plantas también tienen movimiento y todo. Y luego ya ahorita estamos en una experiencia consciente. La quinta dimensión, por ejemplo, hay mucha gente que piensa que es esta misma realidad, pero es
se dice que en esta realidad somos 75% cuerpo, 25% espíritu. En la quinta dimensión se va al revés, o sea, 25% cuerpo, 75% espíritu. Entonces, se dice que los cuerpos van a ser muy ligeros. No sé eso exactamente qué significa, pero como que vamos a poner menos presión al planeta, mucho menos. Vamos a comer algunas otras especies, otras razas, etcétera, que han estado ya en estos niveles, pues que se come una vez por semana, una cosa así. Ya nuestras necesidades físicas van a ser mucho menos y nuestro enfoque va a ser espiritual. Nos vamos a enfocar a lo que necesitamos, no tanto Qué bonito, ¿no? Qué bonito vivir así. Queremos. Sí, sí, sí. Supongo que también el dolor y todas estas... No, todo eso, se va a trascender la enfermedad. Qué padre. Y entonces, hablando del tema de hoy, la muerte en estas realidades superiores se vuelve una elección y se vuelve una celebración. Entonces, imagínate que tú ya 600 años o qué sé yo, y dices, no, pues Angelito, ya me voy a otro planeta, adiós, y es una fiesta y todo. Y todos están felices, nadie está triste porque te vas, porque desgraciadamente la muerte en este planeta ahorita, en esta tercera dimensión, pues siempre es sí, una connotación negativa, ¿no? Triste. Qué bonito, hace poco fui a un velorio y dieron un minuto de aplausos. Y se me hizo tan bonito porque en vez de todo estar llorando y todo, se recordaron con sonrisas a la persona y todo. Se entiende el dolor. Digo, yo todavía tengo mis padres en esta realidad y estoy seguro cuando trasciendan, pues va a sufrir mucho dolor, o sea, se entiende completamente. Pero sí, vamos a entender la muerte mucho más en un futuro, mucho más. Es que es el hecho de extrañarlos, Alex. Creo que sí, es yo, eso. por ejemplo, que ya no tengo a mi mami, es eso, es extrañarla. Es esa necesidad física de abrazarla, de hablar con ella, de darle un beso, de sentir su cariño y ya no tenerlo, pues. Eso creo que estarán todos de acuerdo, porque aquí en mi chat, pues ya los conozco la mayoría y sé que han perdido sus papis, su mami, algún familiar o algún hijo. Y creo que estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Que eso es lo más duro, el no volver a ver a esa persona que tanto amas, no poderla abrazar, no poder escucharlo o escucharla, decirle te quiero. Eso es lo más duro. Creo que entendemos que están en un mejor lugar, definitivamente. Yo lo tengo muy claro. Tan es así, Alex, que mi mamá primero habló con sus ángeles. Ella tenía una comunicación muy, muy estrecha con sus ángeles y poquito antes de ella irse me narró cómo bajaron los 7 y se postraron alrededor de su cama, y uno de ellos, que es el que le llaman el médico, el doctor, no recuerdo los nombres, perdón, le habló a mi mamá a través de aquí, de la frente, no moviendo la boca, sino de aquí le venía la voz, y le dijo que ella no estaba sola y que no le iban a dejar sufrir y que iban a estar con ella. Y 2 semanas después mi mami fallece dormida en su cama. Entonces a mí me quedó muy claro que de verdad ella tenía esa comunicación con ellos, pero obviamente pues al final de cuentas no es consuelo para un hijo, Alex, para un hijo que ya no va a ver a su mamá. No, se entiende perfecto, lo quiero aclarar, sí es así y así debe ser aquí, pero quiero dar la buena noticia que va a ser diferente, o sea, lo vamos a comprender mucho mejor. Qué bueno, ¿no? Hablando, claro, con Miscaro, ese es otro canal también que les recomiendo, chicos. Buenas noches, Angelito y Alex. Tarde pero segura. Gracias, Miscaro. Bienvenida. Buenas noches. Sí, yo creo que, mira, dice Don Omar, el péndulo me gusta y es fácil programarlo. ¿Tú sabes usarlo, Don Omar? Para que estés aquí con nosotros un día. Invita a alguien, es bien interesante. Sí. Alguien por ahí me dijo, voy a checar. Lo que sí les puedo decir, ya tengo confirmada a una reikista angelical y va a ser muy padre conocerla. Y va a ser muy padre lo que ella hace, porque es muy diferente a una reikista tradicional. Es muy diferente. Angie, bienvenida. Dice que llegó tarde, pero bueno. Dice Lulú Ávila, buenas noches, pirujillo. Eso es para mí, Alex. No hay problema. En la otra vida, de seguro eras un pirujillo con encanto. ¿Crees tú, Lulú, que en la otra vida haya sido más pirujillo que aquí? Yo creo que está difícil, pero bueno, quizás. Dice, no es bueno hacer eso de las regresiones porque puede dañar tu mente. Por eso decía Alex que tiene que ser con alguien profesional que sepa. No, y hay la creencia, sí, que lo hagas con un profesional o no, y hay que respetar la creencia, ¿no? Que se puede dañar la mente. Yo creo que, te digo, todo tiene a cierto punto de verdad. Es la dimensión de lo que descubres. Yo no voy a platicar de las mías, los voy a aburrir, ¿no? Pero sé de varias. Y una era un killer, ¿no? O sea, un asesino, ¿no? Entonces, yo ahorita pensaba yo matar a alguien, o sea, no me cruza ni por la mente, o sea, entonces, dimensionarlo, me costó meses dimensionarlo. Sí, no debe ser fácil, Alex, saber que fuiste alguien de lo peor en otra de tus vidas. De lo peor, y que causaste tanto daño, porque es el dolor a las familias, y eso fue lo que dijo, no, pero sabes que llegas al punto que dices, pues ya no soy eso. Entonces, algo bueno debí de hacer, ¿no? O sea, de dimensionarlo, porque todos cometemos errores en
especialmente en estas realidades. Fíjate que, digo, no quiero meter el tema extraterrestres y todo, pero es algo que me apasiona también. Y cuando hay comunicación, como decías tú con tu mamá, que hay comunicación con ángeles o con seres superiores, siempre dicen que admiran esta experiencia que estamos teniendo por lo difícil. O sea, es hermosa, pero al mismo tiempo es muy complicada. Porque es muy complicado, por ejemplo, no cometer errores, ¿no? Tener una moralidad casi perfecta. Yo diría que es imposible en esta realidad. Sí. Entonces, intentar ser buenas personas nada más. Todo algo del corazón, del agradecimiento y todo va a salir bien. O sea. De ahí viene lo que siempre nos decían nuestros abuelos, ¿no? En esta vida es donde estás pagando todo, no en la otra. Aquí es donde te toca lo más difícil, ¿no? Porque de verdad sí es una vida esta que nos ha tocado vivir, es muy bonita, como dices, Alex, pero muy complicada porque está llena de tentaciones y del moño colorado te está queriendo todo el tiempo tentar. Y yo no quiero ver público mis regresiones de mis otras vidas porque estoy seguro que en todas fui una mujer despampanante, sexy, que tenía a los hombres a sus pies, sexosa, sí, no, tipo Beyoncé, me imagino. Entonces no quiero enterarme. No quiero enterarme cuántos matrimonios destruí. Dice Masi, yo con mi marido tengo más de 20 años de casados y nos conocemos desde niños. Oye, qué bonito eso, Masi. Dice Mar, a mí me pasó lo mismo con una amiga, ella trascendió y la extraño mucho. Es que eso creo que es la parte, ¿no? Que nos cuesta más como seres humanos, ¿no? El extrañar a los seres queridos. A mí ya me pasó desde el primer momento que intercambié unas líneas con ella, sentí una bonita conexión, pero por tonto la perdí. Híjoles, ¿qué podrá hacer ahí? Quizás en una reencarnación. No, pues exactamente, no, pues no, que no cierre se van a encontrar en algún momento. Sí, tú no pierdes la fe, Carlos. Sí, recordar a los seres que trascendieron. A mí me pasó con mi amiga que no aceptaba que se fue y ahora cada cumple le pongo su vela y platico con ella. Nunca hay que hacer planes, hay que vivir el día a día. Angelito, pregúntale a Alex, ¿por qué será que me pasa eso? ¿Qué es la de Tex? Me han pasado cosas, dice, pero no exactamente he visto ningún fantasma. ¿Y qué es lo que te pasa exactamente? ¿Lo pusiste acá más arriba? Para irme a buscarlo. Si no, vuélvemelo a poner, la de Tex, por favor, para preguntarle a Alex. Dice, a mí me pasó lo mismo con una amiga, ella trascendió y la extraño mucho. Eso ya lo leí, ¿verdad? Ese ya lo leí. Sí, ya lo leí, sí. Buenas noches, Ceci. Dice, buenas noches, querido Angelito invitado. Ya di mi like, bendiciones para todos. Gracias, Ceci, buenas noches. Bienvenida. Dice, yo soñé a mi papá fallecido y me dice que está en un buen lugar y eso me hizo sentir mejor, pero sí lo extraño mucho. Es lo mismo que le pasó a mi hermana. Mi hermana vio a mi mamá, habló con ella y desde entonces siente una paz que yo no siento tanto, la verdad. Sí le tengo un poco de envidia a mi hermana porque ella está muy tranquila ya con el tema, porque dice que la vio tan contenta que pues no puede sentirse mal, ¿no? Buenas noches, Ceci, bienvenida. Por dos, Angelito dice, yo no puedo ni cruzar un puente peatonal. Ahí está, es la vida pasada ya lo que nos dijo Alex. Dice, ¿será que mi vida pasada habré sido ave? Pero ave de mal agüero, nada, no es cierto. A mí también me da miedo las alturas y aún con escaleras siento que me voy a caer. Dice, a mí me han aparecido billetes en la lavadora. Ándale. Esa sí es la primera vez que lo escucho. Pero... Todo lo que dice Alex es cierto. Dice, también ayuda los buenos pensamientos, el ser positivos. Exactamente. Pues yo tengo un único sueño muy recurrente, que voy a un pozo de agua, quizás ahí está el dinero. Puede ser. Pues ve, trata de averiguar dónde está ese pozo y me pasas la dirección. No es cierto. Por eso hay que romper ciclos y perdonar tus antepasados. Tengo dos seres que partieron y siempre se manifiestan, me hablan, o para firmar o para confirmar, dice, llegan dos colibríes a mi ventana. Tienes toda la razón, Chinita. Hay que perdonar y si no te pidieron perdón, pues tú perdona, aunque no te lo hayan pedido. No guardes rencores, nunca de nada. No guardar rencores. Eso de las constelaciones, ¿qué opinan? Sí existe. Muy interesante. Sí. Es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito y salen cosas de este estilo, ¿eh? O sea, eso de las constelaciones es más de la familia álmica. O sea, se ven exactamente lo que acaba del otro comentario. O sea, si hubo problemas de creencias limitantes, acuerdos que, por ejemplo, tú, por apoyo a un tatarabuelo, o sea, en otra vida, le dijiste, no, pues mira, tú sufriste mucho, entonces yo voy a sufrir como una especie de, pues por ti o como en honor a ti, ¿no? Es una creencia limitante. Esos acuerdos se pueden romper y en las constelaciones se logra desbloquear llamémosle energía. Son muy padres y es una experiencia muy padre, ¿eh? Sí, es muy bonito. Ando buscando a alguien para que... ¿Trae también a alguien de consteladora? Sí, ya tengo en la mira a alguien, y nada más es cuestión de ponerme de acuerdo en las fechas. Amelia, bienvenida. Hola, Angelito, y al gran invitado. Es Alex, te lo presento, Amelia. Mi abuelita decía que cuando la persona que tardaba en partir era muy larga, su agonía era porque había sido muy mala persona. Sí, yo también he escuchado eso. Dicen que está como pagando un karma, ¿no? Pero pues a veces dicen, Alex, que toda nuestra vida es un karma. Sí, es lo que te digo. Realmente el universo no castiga. El universo es puro amor. Entonces,
cualquier castigo, va a sonar bien raro lo que voy a decir, pero cualquier castigo es porque nosotros nos lo ponemos. Los que nos piden aquí regresar a hacer este tipo de cosas, en esencia, es como un padre que piensa que te quiere, pero realmente nomás se quiere a sí mismo. Es bien complicado explicarlo. O sea, pues no les quiero decir que son seres oscuros ni nada, sino lo que ellos están bien confundidos, que te dicen, no, es que tienes que regresar a sufrir. El universo nunca te hace sufrir. El universo te hace entender, crecer y evolucionar. Sé moral, sé bueno, olvida lo malo. Pero ¿para qué te tengo que hacer sufrir? No, así nadie aprende. Igual que con los hijos. Hay unos que dicen que a golpes. Mi esposa y yo pensamos que es hacerlos entender, platicar con ellos. Oye, reprobaste, tienes que estudiar más. Pero ¿de qué sirve que te castigue 2 semanas y te quite el teléfono? O sea, si al final, o sea, no es por sufrimiento, hay que evolucionar del corazón. Es lo que pienso yo, pero... Totalmente. Yo creo también lo que tú dices, Alex. Hace muchos años, dice Antonia, estuve muy grave por un embarazo tópico. Supe que estuve grave porque me lo contaron después que pasé la gravedad. Lo que sí les cuento que sentía una paz muy agradable. Si la muerte ¿Falleció? es así, ¿Falleció la persona? sí, que estuvo muy grave. Supongo que estuvo al borde de la muerte. Dice, si la muerte es así, que llegue cuando quiera. Pues es que yo creo que no debe ser tan mala. Lo que creo que le tenemos miedo todos, Antonia, es a cómo nos vamos a ir, ¿no? ¿Qué tanto vamos a sufrir para que llegue ese momento? Dice Angie Giorgio, yo trabajé años en hospitales y me tocó ver mucha gente que ya no está en este plano y en algunas ocasiones con compañía, porque ellos están ahí aún. Pues es lo que comentaba ahorita Alex de los hospitales, Angie. Yo le llevé a un padre y cuando ella lo vio postrada como estaba, me preguntó qué era lo que ella tenía. ¿El padre te preguntó? Dice Chinita, allá es limpiar, sanar todo aquello que te dañó tu alma, como el rencor, el odio, no decirte quiero, el perdón. Tienes 3 exámenes para aprobar y poder avanzar. Mi mejor amiga murió hace casi 5 años y la sueño muy seguido, pero cuando la sueño siempre me dice que si ya estoy lista para irnos. Ay, caray, la extraño, pero no me quiero ir con ella, obvio. Quizás lo que te está diciendo o queriendo decir es que lo que está diciendo Alex, que seas una mejor persona, para que estés lista para cuando ocurra en el momento que tenga que ocurrir, no que sea ya, sino que seas una mejor persona, que dejes todo en paz, que dejes todo listo, que no tengas ningún pendiente, para que en el momento en que llegue, pues tú estés lista y te vayas de este plano sin eso, ¿no? Sin algún pendiente, ¿no? No que te esté diciendo que ya te tienes que ir. Dice Dorailda, sí es muy duro saber que ya no están con nosotros, Ángel. Lo es, Dorailda. Es muy... Por eso yo espero que de verdad cuando nos vayamos de aquí podamos reunirnos, aunque sea un poquito, Dora, porque es tanto el sufrimiento, es tanto la tristeza de no ver a nuestros seres queridos, que dices tú, híjoles, tiene que valer la pena, ¿no, Alex? Tiene que valer la pena y espero que cuando me toque irme... No, sí los van a ver, se van a ver. Tal vez no te imagines que vas a ser Angelito y tu mamá, sino van a saber y van a sentir esa conexión. Entonces tú tranquilo, la vas a ver. Y habla con ella. Digo, yo sé que hablas con ella, pero pídele que venga a tus sueños y todo. Créeme, lo va a suceder algo. Te lo aseguro. Dice Vero, cuando falleció mi mamacita, le pedí a Dios me permitiera ver que mi mami estuviera bien en donde estaba. Por medio de un sueño la vi en un lugar muy hermoso. Ah, qué bueno, Vero. Qué bueno, qué bonito, ¿eh? Qué bueno que lo viste y qué bueno que te dio paz. Me considero una persona muy espiritual. Qué bueno, Vero. De verdad que sí. A mí me ha dicho mi hermana que no la sueño tanto porque yo me pongo mal, Alex. Yo me levanto y empiezo a llorar porque los sueños son tan reales, la abrazo, incluso la he olido. Y cuando despierto, pues me acuerdo que no está y me pongo a llorar. Entonces me dice mi hermana que es por eso que quizás mi mamá no viene tanto en los sueños, ¿no? Porque no estoy listo o me voy a poner mal durante el día, ¿no? Así es. Dice, tengo entendido que son varias mis vidas pasadas, aproximadamente 7, dice Chinita, y sí he tenido la oportunidad, el permiso de estar en el siguiente plano. Por eso sé y vi muchas cosas. Qué bonito, más, ¿no? Como 700. Sí, son muchas vidas. Gracias, Carlos. Dice que pasen una bonita noche. Tengo que trabajar mañana a madrugar. Gracias por habernos acompañado, Carlos. Angelito y Alex, ¿es malo que yo no crea en la reencarnación? No, nada es malo. Tú crees en lo que tu corazón te diga. Es lo más importante. Por eso les pido que no crean en mí todo. Pero lo único tal vez que me encantaría es despertar una curiosidad. Pero es bien importante lo que sientes. Y por eso la gente que siente que no hay nada más allá de la muerte, es porque es lo que tienen que sentir. Se acabó. Yo soy como tú, Ceci. Yo soy muy incrédulo. Yo la verdad es de que yo tengo muchas dudas y más que platicaba con mi doctora y ella me decía, pues no, es que todo tiene una explicación. Oiga, doctora, pero ¿por qué cuando están a punto de morir ven a su familiar que viene por ir? La explicación es esta, del cerebro, los químicos. Y yo decía, en la madre, o sea. Entonces un día le pregunté a la doctora, entonces cuando me muera, ¿qué va a pasar?
ahí termina todo. Muchas gracias por el... Qué horrible. Por el sí, aquí link mi moderador, Pedro, aquí está poniendo el canal de Alex para quienes quieran ir a echarle un ojo cuando acabemos el programa. Vayan y echenle un ojo al canal de Alex. Tiene unos temas muy interesantes. Obviamente para cuando ustedes quieren ver otro tipo de contenido, que no sea chismes de artistas, que no sea espectáculos, que no sea cotorreo, que no sea, bueno, vayan y también es importante nutrirnos de este tipo de temas también, ¿no? Es importante también. Y ahí tiene muchos temas muy interesantes. Nuestro invitado, aquí está, le pueden dar clic y vayan y suscríbanse también, por supuesto. Dice Angelito, conté que me pasa que vienen personas a la mente y a veces hasta platico sobre estas personas y a un determinado tiempo más adelante mueren. Me ha pasado con más personas de la familia. Bueno, si quieres, te voy a decir por favor, que siento. Sí, por favor. No podemos tener ese poder sobre otras personas. Ahorita hablabas de tu mamá, se me hizo bien interesante, fue lo que me vino a la mente, de que tal vez ella por respeto a ti, no te quieres, como dice, hacer sentir mal y por eso viene con tu hermana y no contigo. Hay mucha gente que tiene contacto con sus guías angelicales, se le llama, o grupo angelical, etcétera, que por cierto, el número 1 es tu yo superior. Todos tenemos un yo que ya evolucionó, que ya está en la dimensión más alta. Ya lo logramos, por eso estoy seguro que todos vamos a hacer eso, porque todos lo tenemos. Entonces, hay mucha gente que está en comunicación con su yo superior, exactamente porque el yo superior sabe que no está interfiriendo. Entonces, hay esta ley universal de la no interferencia es, físicamente tú puedes matar a alguien con una pistola y todo, pero que tú pienses, digo, para que quede tranquila, que no lo está matando, es una casualidad o algo, pero que tú pienses y alguien fallezca, no me suena que hay ese poder sobre otras personas, ¿no? Quizás tendrá el poder como de ver un poco el futuro. Me ¿no, hace Alex? que lo que está, sí, bien, eso sí, eso claro que sí, pero de que les esté causando un daño, no. O sea, no. Más bien yo creo que más bien va por ahí la de Tex. Tú tienes el poder quizás de ver el futuro, quizás eres medium y no lo sabes, o quizás ya es de herencia, alguien en tu familia averigua si tus abuelos o alguien en tu familia ha tenido estos dones de ser medium, de poder ver el futuro, porque mi mami lo tuvo por su abuela, no por mi abuela, no por su mamá, sino por su abuela. O sea, se brincó como una generación y mi mami lo heredó de la abuela. Entonces, pues, deberías de averiguar la de Tex. Y quizás no es algo malo, al contrario. Angie George dice, creo que todos deberíamos ir preparándonos para la muerte. ¿Hay alguna manera, señor Alex? ¿Usted recomienda algo? Muy buena pregunta, Angie. Estupenda pregunta. Y es la base de mi canal, porque yo al final del canal tengo un video de salida. Y lo único que les sugiero es que descubran qué son. Y todo empieza por preguntar. Todo empieza por preguntar. Y van a venir, esta información va a venir. A todos les llega de manera diferente. Van a empezar con sueños, van a empezar así. Pero lo más importante para mí, para la muerte, es que yo estoy seguro, 1,000,000% seguro, que es un paso. No es definitivo. Entonces, eso me da muchísima tranquilidad porque no le temo a la muerte, honestamente. Le temo al dolor, pues eso sí. Tuve un invitado excelente. Muchos de los videos de muerte cercana en YouTube sale una persona que se llama Peter Panagor, es de Massachusetts, Estados Unidos. Bueno, les platicaba que también tengo un canal en inglés, por cierto, y en ese ya llevo un poquito más de avance, se llama thealexshow.tv. Y Peter era lo que me decía, y me lo decía también fuera de cámara, que me dice, no, o sea, a la muerte no le tenemos miedo, pero el dolor duele. Sí, él ha muerto 2 veces, una en una montaña y una de un infarto, y ha vuelto de la muerte. Y fíjate que la vez de la montaña, hablando también de lo de tu mamá, él volvió porque tenía 20 años y sintió el dolor, dimensionó el dolor de sus padres. Y entonces él pidió volver. Él ya no iba a volver, ya era una muerte definitiva, pero él pidió, yo quiero volver porque voy a hacer sufrir a mis padres demasiado. Y volvió de la muerte. Pero sabes que una vez que volvió y había sentido la omnipresencia y el amor del creador, sí dijo, no, espérenme, regrésenme. O sea, regrésenme a donde estaba. Sí. Pero sí, prepararse para la muerte, yo lo veo, es vivir cada día con toda la alegría y todo el positivismo posible, todo disfrutarlo, lo que hagas, porque ves que no es que el trabajo no lo disfruto, pues cambia de trabajo. Hay muchos trabajos, pon un negocio, o sea, hay muchas maneras, ¿no? Realmente si algo no lo disfrutas, si no disfrutas tu ciudad, cámbiate de ciudad, o sea, buscarle la manera a disfrutar la vida es la mejor manera. Y cuando llegue la muerte, físicamente va a haber dolor y luego ese dolor pasa y luego es saber que tienes una elección, que tú mandas. Puede llegar quien sea, la figura religiosa que tú quieras o un familiar muerto, pero si a ti algo dices, no, pues yo me quiero a otro lado, tú te vas a otro lado. Quiero ir a sentir el amor del creador, la omnipresencia. Se le dice que digas, quiero ir al vacío. No sé si habías escuchado eso. No. Quiero ir al vacío y luego le sacan las cuestiones religiosas, que eso es el que no te gusta mencionar, el chamuco, que te está metiendo ideas
de que te vayas como que al infierno, y no, es el vacío, es la omnipresencia, es el amor del Creador. Y de ahí tú ya estás más tranquilo, puedes decir, oye, pues ¿sabes qué? Quiero regresar a la Tierra, quiero ir a otro planeta, quiero vivir una experiencia no corpórea, o sea, no encarno, porque no es forzosa la reencarnación, volver a la carne. Entonces, puedes tener una experiencia espiritual, puedes estar ahí nada más, porque el tiempo en el universo no es como aquí en la Tierra, o sea, es 1 año, 10 años, 1000 años. Sí, dicen incluso que no existe, ¿no? Incluso el tiempo, ¿no? Que por eso es que para ellos, pues, por ejemplo, en mi caso, o en el caso de Dora Hilda, que perdió a su papi, pues para ellos no está pasando el tiempo que está pasando para nosotros, Dora. Exacto. Para sí, ellos no se experimenta igual. Sí, ellos no están diciendo, hijo, les tengo años de no ver a mi hija, no, para ellos es diferente. No, Entonces, igual ellos te recuerdan hace 1 segundo. de hace 3 segundos, sí. Así. Y no lo están sintiendo como nosotros, ni lo sufren como nosotros. Dice aquí, y dice que ya se suscribió con Alex. Muchas gracias. Vayan y dense una vuelta por el canal de Alex, vale la pena. Cuando vives la noche oscura del alma, debes darle gracias al universo porque estás empezando a evolucionar, dar gracias por la elección, el universo te escucha y te siente, y el desapego es importante. Y yo agregaría, importantísimo, sí. Yo agregaría cerveza, refrescos, que lo que lances, lo que sale de tu boca, en algún momento se va a regresar para bien tuyo o para mal tuyo. Si lanzaste cosas positivas, en algún momento se van a regresar para ti, para tu familia, y si lo que lanzaste fueron cosas negativas, daño, no sé, hacerle mal a alguien, pues en algún momento se va a devolver también a ti o a los seres que tú quieres. A mí me suceden cosas raras en mi familia. Sí tuve personas con dones y creo que tengo dones, pero eso es muy bonito, es nada más aprender a detectarlos, Vero, aceptarlos, canalizarlos, si quieres usarlos o no. Una de mis hermanas, Alex, los usa, lo heredó de mi mamá, y la otra dijo, no, yo no los quiero porque le dio mucho miedo, porque se estaba volviendo loca de todas las voces que oía día y noche, también como un poco la película esta de Ghost, gente que le daba mensajes y que ella decía, no sé quién es, no sé, ¿a quién me estás diciendo que le vaya y le diga esto? Y dijo, no lo quiero, lo rechazó, y ya lo tiene como oculto en su vida. Y la otra sí se dedica a esto. Entonces, pues, Vero, si no lo quieres, pues habla con Dios o con quien tú creas y dile, gracias, pero no lo quiero, no lo necesito, y sigue tu vida, ¿no? Y si no, pues abrázalo y haz algo con él para bien de la humanidad. Nos vamos a volver a reunir todos para probar el examen familiar. Un sencillo ritual. Abre tu corazón, deja fluir, pon una vela rosa, unas flores blancas y háblale desde tu corazón y ya verás. ¡Ay, qué bonito! Así es. Mira, qué bonito. Has venido a traer puros pensamientos bonitos, Alex, con este tema, porque generalmente mi chat, no digo que mi chat sea malo, pero siempre andan bien contorronas y bien, vacilonas, y ahorita todas están en modo muy espiritual y me da mucho gusto. Dice Damaris, una vez soñé que me disparaban en el hombro y a la misma hora mataron a alguien conocido, de la misma forma y exactamente en el momento en que yo lo soñaba y yo lo pude sentir. Pero tú sabes, Damaris, que tú tienes un don, ya lo sabes, y lo has experimentado varias veces. A mí me pasan cosas raras, algunos de mis familiares sí tuvieron dones y creo que yo tengo dones. He estado a punto de morir o tal vez morí un par de ocasiones por segundos y sigo aquí. Y vas a seguir aquí hasta que el creador quiera. Gracias, Alex y Angelito. Dice, no, yo de hecho no siento que es algo que yo pueda provocar. Más bien creo puede ser más como presentir, si es lo que te dijimos. Sí. O un aviso, pero al momento de eso yo no veo el aviso hasta que ocurre. Bueno, la detects, pero puede ser que trabajes en él para que aprendas a dominar este don que tienes, ¿verdad, Alex? Quizás ahorita porque lo tienes como en bruto, no sabes qué hacer con él. Un poquito como la película esta de los X-Men, ¿no? Que les enseñaban a usar sus poderes. Y entonces, ¿quién quita que en un futuro tú ya puedas prevenir e incluso saber o avisarle a alguien la detección? No sabes a lo mejor el por qué tienes ese don. Quizás es por algo, ¿no? Bueno, todo es por algo. Dice Melia, mi amiga falleció de manera muy trágica en Monterrey y me ha dado ganas de ir al lugar en donde falleció, pero no sé qué tan buena idea sea dejarle una vela o no sé, solo espero que ella esté bien donde esté. ¿Tú qué le aconsejarías, Alex? No estoy seguro es que más que una connotación positiva del lugar, a veces se queda una energía, pero cuando hay un tema de, por ejemplo, un asesinato. De dolor, ¿no? De dolor, se queda eso. Entonces, en este caso que le prenda la vela desde donde está y que hable con ella y con eso, el lugar realmente no la va a comunicar. No necesitas ir, Emilia, exactamente. Sí, porque ella pues ya no está ahí, supongo, ¿no? Sí, desgraciadamente las energías que se quedan, como las casas embrujadas, ese tipo de cosas, son connotación de dolor, de algo que se hace un portal negativo. O sea. Okay. Pero así es. Dice Gaby que ya se fue su amiga con la que estaba y que nos mandó saludos a todos. Muchísimas gracias. Qué bueno que se haya quedado con algo positivo del programa. Alex, ¿por qué cuando a una persona le queda poco tiempo de vida, días, se le cuelga la punta de la nariz? Lo tengo comprobado.
Ah, caray. ¿Es en serio? No, Sí, es en serio, sí. Sí, lo dice en serio. La verdad no sabía, Sí, yo había sí, escuchado eso. Sí había escuchado lo que mencioné al principio, que como que, especialmente en gente joven, si por ejemplo tienes un cáncer que no está detectado o algo y ya estás muy cerca de la muerte, hay esa situación de dejar tu trascendencia. O sea, tienen ganas de tener actividad sexual, mucho, Mm. mucho, mucho. Entonces, no digo que se asusten si eso, o sea, pues no significa una cosa, nada más eso sucede. Yo Y creo que les voy a toca. tener yo una larga vida porque tengo añales que no tengo actividad sexual. Entonces, yo creo que son intuiciones que se tienen y aunque no hay un diagnóstico médico, esa gente que no sabe, que está muy enferma, por ejemplo, sí saben algo. Damaris nos dice, una pregunta, Alex, ¿es peligroso levitar? Me sucede, pero no lo puedo provocar y sí quisiera saber hacerlo. O sea, ¿flota ella? O O sea, más como un viaje creo que astral. quiere aprender a hacerlo. ¿Será peligroso levitar? Es que dice me sucede. Ah, es cierto, pero no lo puedo provocar. Y O sí sea, quisiera le saber. sucede, pero como que espontáneo, así lo Sí, entiendo. supongo que sí. Nada de estas cosas yo las veo como peligroso, ¿no? Es que si se le explicaras, por ejemplo, a alguien de connotación religiosa, sí te va a decir que todas estas cosas no son de la religión, ¿no? Claro, Entonces, claro. de hecho, todo lo que yo hablo prácticamente no Sí, coincide sí, sí, con. sí, sí. Entonces, se los explico porque si van con alguien, por ejemplo, un padre, así, pues sí les va a decir que eviten ese tipo de cosas. Pero no, todos tenemos esto. Quería aclarar algo. Sí. Los dones son desarrollados. Ujú, Todos los tenemos. Y ujú. muchas veces de vidas pasadas, los que dicen que los tienen espontáneos especialmente, ya venía desarrollado en la vida pasada. Entonces por eso se da en familias y todo. Entonces, como dices tú de tu hermana y todo, esos dones se dan, entonces es como, ¿te acuerdas de hace mucho los estéreos que tenían todo el ecualizador y todo eran Sí. puras manivelas? Imagínate que hay gente, los que están así totalmente desapegados de la cuestión espiritual, todo está abajo. Entonces ellos no sienten nada, pueden tener un espíritu enfrente, pueden ir a una casa embrujada y no sienten nada. Dicen, no, yo no escucho nada, no veo nada. Entonces, esos dones nada más significa que esa manivela la tienes desarrollada. Yo como dices tú, yo lo abrazaría, o sea, porque es algo que puedes ayudar a alguien más y todo, pero todos tenemos esta capacidad de hacer cosas que se ven como milagrosas, como levitar, viaje en el tiempo, todo Y este tipo de cosas. dice, mira, aquí nos está diciendo ella que sí le pasa, sí le evita. Tranquila, no está pasando. Mi sugerencia sería que lo va a aprender a dominar, si como que no le da miedo y lo acepta. Mira, nos dice Gaby que su amiga tiene un dolor en el alma, es una madre que está buscando un hijo. Híjoles, esta clase de karmas, Alex, qué duros, ¿verdad? Para una madre. Esa como que no entendí, perdón. Sí, que por ejemplo, que perdió un No, hijo, es la cosa más horrible. lo raptaron o se le privaron la libertad, pues. Eso debe ser, un amigo perdió hace 3 años su hijo de 13 años y debe ser lo más Es lo que te difícil. digo, ¿no? No hay Qué clase de karma, ¿no? Tan duro este. Es un dolor, sí, aquí están poniéndoles que debe ser un dolor, ha de ser lo más horrible, no saber si vive o muere, dónde está, no, ha de ser espantoso. A mí me han pasado muchas cosas y siento que ya se me hacen normales y convivo con ello, pues sí, es que es lo mejor, como dice Alex, no es nada de malo. Yo también siempre estamos tan influenciados por las películas gringas de terror que decimos espíritu es igual a malo, a la del aro, a la del exorcista. Y bueno, creo que la maldad está aquí en la tierra, ¿no, Alex? Está con los vivos, está con los que sí podemos. No, y todos esos espíritus son reales y fíjate que sí hacen cosas, o sea, sí hacen milagros y todo, pero por eso mi sugerencia es mándales amor y no te metas con ellos, porque todos los espíritus confundidos logran hacerte un milagro, pero te van a pedir algo acá. Y ahorita, por ejemplo, hablando de hijos, los que van con brujos y así, tengo entendido que una cosa sí, que pides el mayor éxito económico y todo, algunos te piden un primogénito. O sea, la vida de un primogénito. O sea, eso es algo que viene de los sacrificios históricos que se sabía que sacrificaban gente y todo. Acuérdense lo que se rumora de Talina Fernández, Alex. Que Talina Fernández es alguien que todos conocemos. Y que tuviste un programa de eso muy interesante. Ella acudió, sí sabías, ¿verdad, Alex? Sí sabes eso, de que ella acudió con un brujo. Platícala porque no me acuerdo muy bien. Con un brujo y que pidió por cosas, por beneficios, y vean cómo dos de sus hijos ya partieron. Y ella también, obviamente, pero su hija partió y luego ella y luego su hijo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ajá. Dice, yo les confieso que no le tengo miedo a la muerte. De hecho, cada día trato de vivir haciendo las cosas bien y con felicidad. Siempre les pido a mis ancestros que me guíen y si me pasa algo me ayuden. Qué bonito. Pues es que es lo mejor que podemos hacer.
Bueno, mi querido Alex, ya tenemos casi 1 hora 40. Creo que podríamos estar aquí otras 4 o 5 horas más. Sí, está muy Espero interesante. que no sea la última vez que No, estás yo aquí con también nosotros. me encantó y sé que estás muy ocupado, pero a ver si una vez está a la vuelta por el canal, porque será una entrevista diferente. Para Cuando yo quieras, tenerte, cuando quieras. yo Yo tenerte en estoy muy cuenta ocupado, siempre. pero para la gente que me hace el honor de estar aquí conmigo apoyándome, siempre me doy un tiempo, Alex. Así es que tú pon la fecha Igual y cuando quieras. un día ese que en vez de ver la novela, pues igual. No me No, prives no, de ver no. tú nadie, no, que sea más temprano, que sea más temprano. Pero ¿cuáles te gustan? ¿El Maleficio? No, 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 es Culeró? que Tú nadie es una novela es la primera novela que creo que vi en mi vida y de ahí me enamoré. La única mujer que he tenido en mi vida novia es Lucía Méndez. Entonces, No me acuerdo de esa, fíjate. sale Andrés García, sale ella, sale Salvador Pineda y están como en Acapulco, Alex. Te veo haberte tocado verla. Que sale también esta Maribel Guardia, ¿no? No, esa Es es otra de seducción. Acapulco. Es otra, es otra. Es otra de Acapulco, Aquí es donde cantaba Corazón de piedra, corazón, yo creo que sí me acuerdo. corazón de piedra. Entonces, bueno, han pasado muchos años y yo ya no la he visto y pues me trae muchos recuerdos, ¿sabes? De cómo me sentaba a ver la novela con mi mami, con mi papá. Es una época muy bonita, ¿no? Esta telenovela es del 85, 86 por ahí. Y pues bueno, me trae muchos recuerdos. Pero no. Ya está. Podemos hacer el programa un poco antes y ya para la hora de la novela ya estoy yo libre. Órale. Sí, con mucho gusto. Dice Angelito, antes de irnos, pregúntale a Alex si tendrá algún significado que mi hijo llorara en mi vientre cuando me estaban preparando para la cesárea. Y hasta las enfermeras también escucharon. Honestamente no sé nada de eso. Pero hay que averiguar, Alex, para darle la respuesta Sí, la próxima vez que estés con nosotros, ¿verdad? Es muy buena pregunta. Así es. Muy buena pregunta. Bueno, aquí se están despidiendo de Alex. ¿Algo que quieras Gracias. decirnos, Alex, para despedirnos? Sí quería decir algo, fíjate, que digo, pues ya ves que como se dieron las cosas es que fuiste y pusiste un comentario. Alguien yo creo que te sugirió y sí, no recuerdo quién fue, alguien me sugirió el canal de Alex, no sé si fue Marcos, generalmente Marcos me recomienda siempre canales interesantes, no sé si fuiste tú, Marcos, o alguien más, sí. Porque también mi querida Mar me recomienda ya canales y el caso es que caí ahí y vi este video con esta chica que tenías invitada. Sí, Mayoricín, que hace, ahorita que mencionaste el rey sí, angelical, ella también hace ese tipo de cosas. Y bueno, la verdad no había conocido tu canal y lo fui a conocer y sí te quiero decir, digo, te lo mencioné por WhatsApp, pero que la verdad tienes una energía muy, muy padre. O sea, dan ganas de ver tus programas y mantienes así y ojalá pues cuando ya seas famoso ya te olvides de uno, pues mantengas eso, porque a veces como pensionábamos, a veces el éxito, tienes uno ahí que cambiar. Y es algo que por eso yo mi canal lo veo como un hobby en el sentido de prefiero nada más plasmar mis programas y he tenido todo tipo de comentarios de positivos hasta muy malos, amenazas también por correo y todo, que el diablo va a venir a llevarme, que no sé qué, y pues uno se expone a eso, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que tienes una energía, la verdad, muy, muy padre, una audiencia muy, muy padre que platica contigo y no, hombre, te va a ir muy bien, vas a ir creciendo. Primero Dios, Alex, yo siempre lo he dicho, que la cabeza del canal atrae al público como eres, ¿sí me entiendes? O sea, tú, Alex, atraes gente inteligente, gente linda como eres tú, y yo estoy muy orgulloso de mi público, Alex. Somos ahorita, pues digo, no somos muchos millones, pero sé que en algún momento lo seremos, pero estoy muy orgulloso de mi chat, de la gente que se me conecta, es gente que igual es divertida como yo, pero igual también podemos hablar de temas serios como hoy, y que es gente muy empática, es gente que ha llorado aquí conmigo, aunque luego no me digan que soy lagrimita, me vale madre, es gente que se ha conmovido, Alex, que ha llorado, que cuando alguien viene y cuenta alguna tragedia, mi gente le está dando cariño desde el chat, es gente empática y estoy muy, muy orgulloso, la verdad, de mi público. Y pues mira, les ha gustado mucho tu visita, Alex, dice Vero Gom. Bonita noche, Alex, gracias por orientarnos. Gracias. Dice Lili, Alex, qué gusto por tu visita y esperamos que no sea la última vez. Bonitos sueños para todos. Rosario, ¿cómo está? Buenas noches. Angelito, aparte del tema interesante que tocaron hoy, espero con gusto que cuando bailas con tanta injundia, sí, siempre me despido bailando porque, pues bueno, también para eso nos rentamos, ¿no, Alex? Para llevar alegría. Claro. Y yo quiero que se queden, que los últimos segundos de cada programa se queden con esa imagen, ¿no? De alegre y que ustedes digan, ay, qué padre me la pasé hoy, me pasé un rato agradable. Y bueno, vemos tanta gente de repente que nos tuercen la jeta cuando vamos a pagar algo, cuando vamos al médico, cuando vamos al seguro social, que bueno, yo lo que quiero es que vean a alguien sonriéndoles, ¿no? Antes de irse a dormir. Entonces, qué bueno, Rosario. Lo voy a seguir haciendo con mucho gusto, que a veces no ando tan de humor para bailar, pero yo digo, no, por la gente lo tengo que hacer. Bueno, pues, señor Alex, se siente su buena vibra y nos atrae su plática. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias, Angie. Sí, claro, Angie. Yo sabía que les iba a gustar, por eso es que lo invité y muy agradecido contigo, Alex, de que hayas aceptado venir. Gracias. Mi querido moderador, ponnos el link, por favor, del canal de Alex. Dice, pongan el link del canal de Alex, por favor.
Ponlo otra vez, querido Pedro, por favor, para que la gente vaya y vea. Aquí está, mira, la de text, ya lo puso Pedro, que es más rápido que un rayo y más ágil que una lechuga. Su escudo es un corazón. Sí, Angelito es un ser de luz, tiene un hermoso corazón. Ay, muchas gracias, Vero. No te creas, también cuando me enojo se me sale la niña del exorcista. Dice, mi amiga se sorprendió y ella no sabía del programa nada y fue cuando le platiqué y pasé a saludar y escuchamos casi todo el tiempo. Muchas gracias, Gaby, por recomendarnos siempre. Ya me suscribí, dice Angie Yor. Pues gracias. Muchas gracias, Angie. Suscríbanse y los que no se suscriban, entren aunque sea a darle likes a sus videos y es lo que mínimo que podemos hacer para corresponder a Alex por su visita. Ah, sí fue Marcos, ¿ves? Dice, sí, yo vi el canal de Alex y me encantó y pensé que aquí les iba a interesar el tema porque tienes un público inteligente. Muchas gracias, Marcos, como siempre. Marcos. Como siempre, la gente más linda que he tenido aquí en mi canal es gracias en mucho a Marcos. Y bueno, también a ustedes que aceptan, ¿verdad, Alex? Porque les he escrito a otros que me ignoran, me mandan a la jodida. A bailar, dice, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Alex. Estoy a tus órdenes cuando gustes. Ahí estaré contigo en tu programa. Para mí va a ser un honor, Alex. Y me va a encantar estar ahí acompañándote. Espero estar a la altura porque eres una persona, eres un hombre muy inteligente y espero estar a la altura para hacer un programa ahí contigo, Alex. No, como que eso va a estar excelente. Ahí luego nos ponemos de acuerdo bien. Claro que y sí. Muchas gracias, un saludo a todo el público, la verdad, muchas gracias por todos sus comentarios. Y les quiero decir, si les quedó alguna duda, por favor, el correo es hey@elshowdealex.tv, pero salen todos los episodios o un comentario ahí en el canal y la verdad me da mucho gusto. Como les digo, no quiero que me crean a mí, sino despertar una curiosidad, porque la información les va a llegar por ustedes mismos. Es que eso es lo más bonito, Alex, que tú has venido a decirnos, yo creo esto, pero no me crean, búsquenlo. Exacto. Entonces eso es lo más padre, que ahorita o mañana alguien de este público vaya y busque un video, busque un libro, busque información, eso es lo mejor. Es muy padre ver los chismes de artistas, las demandas, los pleitos, los que le pusieron el cuerno, pero esto también créanme que nos enriquece el alma. Y de vez en cuando es bueno tener un tema como este de hoy, de vez en cuando para eso, para enriquecer nuestro espíritu, ¿no? Porque somos espíritu, recuérdenlo. Dejar el chisme una vez de repente no nos hace daño. Angelito, siempre traes invitados de primera con temas muy interesantes y hoy no podía ser la excepción. Muy buen tema el de hoy. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Ceci. Gracias. Y mañana les tengo un tema, como les gusta, polémico. Mañana les tengo una invitadaza. Ella es Grisel Santa. Los que conocen el canal de Chismecito Channel, que es un canal muy grande, la pueden ver ahí. Ahí ha participado. Les va a encantar y vamos a hablar de las sectas en el YouTube, Alex. ¿Cómo ves? Las sectas en el YouTube. Les va a fascinar el tema de mañana y les va a encantar la personalidad de esta chica que es aguerrida. Está muy bueno el tema. Va a estar buenísimo, sí, porque hay mucho que hablar al respecto. Uf, si yo les contara. Bueno, mañana les cuento. Muchísimas gracias, Alex. Buenas noches. No, hombre, gracias a ti y a todos. Gracias. Buenas noches al público. Nos vemos mañana con este tema de las sectas del YouTube y nuestra invitada Grisel Santa. Y el viernes, Jessie de Chismecito Channel aquí con nosotros para conocerla un poquito más. Descansen y adiós. Thank you for making it to this part of the video. This is my favorite part. This is where I suggest to you that you discover your true self. You are not what you have been groomed to believe. You are this incredible being without limits that has eternal life, amazing strength, infinite wisdom, and a big, beautiful heart. All your limits are always self-imposed. Your best version in this reality is inside you. Your only mission on this life is to become a beacon of love and to serve others. This version is ready to be discovered today. How do you discover your true self? The discovery process is a personal one. No one can do it for you. Dedicate 5 minutes a day to talk to the universe. Simply ask, who am I? Where do I come from? What is my purpose? You will start getting signs, breakthroughs, and signals. You will notice how your notions about this reality start disappearing. No more hierarchies, no more competition, no more complaining, no more depending on others. Discovering your true self equals to real freedom. Your self-imposed limits will fall and you will be ready to understand this reality, but you must be patient to allow others to wake up at their time through their own free will. That will be really soon, you will see, and that will set up a new world. As you work towards your best version, you will notice how all emotions don't serve you anymore. Hate, fear, rage, pride, lust, envy, violence, justice through violence, judgment of others, and other emotions will disappear from your mind and heart. You will understand those emotions serve only your egoic mind and are not you. Please try to be understanding of others that don't think or feel like you. Everyone has a process. No one is right or wrong. We're all just different. Don't be concerned about being right, ever. Don't allow pride preventing you from patching things up with family and friends. It is very important you enjoy this life with your loved ones. Put in the work to patch things up and leave it to others to decide. Thank you very much for watching. Please share, like, and subscribe. If you have any comments or suggestions, please use the comment section below. For private questions, conversations, and if you would like to appear on the show, please email me at hey@thealexshow.tv.
Thank you again. Please don't forget to visit our website www.thealexshow.tv. By giving me your time, you honor me. Have a very, very, very nice day.